¿Existen las casas que matan? ¿Puede un hogar condicionar nuestro comportamiento? Parecen preguntas de la ciencia ficción, pero resulta que tenemos un ejemplo sobrecogedor y en nuestro propio país. Ha vuelto a ser noticia luctuosa. En Valencia llaman la finca maldita. Buenas noches, bienvenidos en Hora del Misterio. Pues sí, viajaremos a esa casa de Tres Forques, revisaremos su historia cronológica y con Vicente Garrido, autoridad mundial en la criminología, y con Juanjo Sánchez Oro, historiador, hablaremos de esa doble posibilidad. ¿Hay lugares que son depresivos, que generan un tipo de conductas, o es todo una fantasía? Van a aprender cosas muy interesantes, y yo el primero, como siempre lo digo. Pero ahora, y para aprender de la belleza del mundo, vayamos a Chauvet. Chauvet es una caverna en una región francesa que posiblemente sea una de las más antiguas y remotas, el arte más primitivo, pero es un arte acabado, un arte excepcional, un arte mágico. Y ahora, Santi, hay noticias, ese arte se acerca un poco a todos. Pues sí, porque en fechas recientes el presidente de la República Francesa, François Hollande, ha inaugurado una copia exacta de la caverna de Chauvet, una copia que ha costado ni más ni menos que 55 millones de euros, que está reproducida toda la pintura, toda la iconografía, toda la estructura de la cueva al milímetro, a la perfección. Es una obra titánica. La verdad es que se reproduce hasta, no solamente eso, sino la temperatura, el olor a humedad. Es decir, el visitante va a tener prácticamente a tan solo 1 kilómetro de la cueva original la misma experiencia, o una muy parecida a la que tendría en la realidad. Teniendo en cuenta que la cueva se descubrió hace muy poco, tan solo en 1994, es muy de agradecer y llama mucho la atención la celeridad de los franceses a la hora de ofrecer al gran público, porque esta cueva no podía ser visitada por el público, por lo menos un atisbo de la experiencia de lo que se puede encontrar en ese mundo subterráneo. Bueno, en nuestra exposición de Cuarto Milenio tenemos los chamanes, la zona de los chamanes, el hombre león. Ese hombre bestia también está en Chauvet, en una especie de saliente estalagmítico del techo. Es una cueva mágica, impresionante. Las personas que la descubrieron lloraron de emoción pensando que las ánimas de los creadores todavía estaban ahí. Ahora, en una cosa sino que no estoy de acuerdo, Santi, sin que sirva de precedente, es que la experiencia seguro que lo mismo no es. Otra experiencia de otro tipo, post-mortem, una momia, un niño, un padre, una historia. Carmen. Una historia macabra, pero a la vez de un amor incondicional. La del padre, Lajo Sarangi, que era un experto en momificación y en embalsamación, y la de su hijo, Zoltán, que a los 5 años, pues trágicamente pierde la vida. El médico se vuelve como loco porque no admite que la naturaleza le haya quitado lo que más quiere, que es su hijo, y lo que decide es momificarlo. Pero hasta tal punto llega el amor de este padre por el pequeño que no solo lo momifica y a lo mejor lo tiene en un ataúd, sino que lo pone sentado en una silla con las ropitas que él llevaba y lo sienta al lado de su escritorio para que estuviera siempre junto a él. Esto ocurrió en 1861, el padre cuando muere es 1887 y entonces el Museo de Ciencias Naturales se hace cargo de esta momia. Fue expuesta nada más que una vez hace 90 años durante muy pocos días y ahora en Budapest, en el Museo de Ciencias Naturales, por fin se puede mostrar la momia de este pequeño niño de 5 años, Zoltán, que parece que por él no ha pasado el tiempo. Su padre consiguió algo y es que ese niño viviera para siempre. Es imposible apartar la mirada de esa imagen, es como un mural de otro tiempo, una cápsula perdida en el tiempo. Hay documentos que trae el doctor Cabrera esta noche, vamos a encender la luz del retroproyector y van a ver, tiene un sentido todo esto. Hay murales, pero con huesos humanos espectaculares, desde el ámbito pedagógico, el ámbito científico, y yo creo que nos vamos a quedar tan asombrados como con esta historia. Robots araña, dominados por el ser humano. La escena podía proceder de una película de superhéroes. Imagínate un supervillano que tiene un ejército de robots araña que obedecen cualquier comando que les da simplemente con el más leve movimiento de su mano. Pues bien, eso es lo que se encontraron los atónitos asistentes a una conferencia tecnológica en Asia cuando Brian Krzanich, el responsable tecnológico de la empresa Intel, hizo una demostración de su chip al que llaman Curie, que va a servir ¿para qué? Para controlar
ejércitos de pequeños drones, de pequeños robots que de momento están en estado de prototipo, es decir, no se les ha encontrado ninguna utilidad, pero que ya le están saliendo novios en el ámbito militar, en el ámbito de los rescates en catástrofes y otro tipo de utilidades que supongo todavía no podemos ni imaginar. Tengo una pregunta. ¿Por qué el sacerdote del Titanic vuelve a la actualidad? Yo creo que no hay año en el que el Titanic no tenga una noticia que dé la vuelta al mundo. La de este año, por el momento, esta. Quieren santificar al padre Thomas Biles, que es el sacerdote que iba dentro del Titanic cuando este se hunde. Él había embarcado para ir a la boda de su hermano menor, que se casaba en Nueva York, y se sabe por los supervivientes de esta tragedia que en más de 2 ocasiones al padre le dijeron que subiera a un bote salvavidas y se fuera con los supervivientes que luego fueron encontrados. Él se negó en todas las ocasiones. Decía que si algún alma que hubiera en el barco necesitaba de su ayuda, él estaría presente. Es más, relatan que las escenas que se vivieron a su lado pues eran tremendas, eran como las de un santo. El padre rodeado de gente católica que quería en su último momento confesarse, decirle los pecados porque sabían que iban a morir, que no tenían otro remedio. Y él fue dando apoyo uno a uno. Incluso la última escena que se tiene de él, que recuerda uno de los supervivientes, es mucha gente arrodillada a su alrededor y él rezando con ellos y diciendo que habrá otro mundo, que habrá una salvación. Vaya imagen, ¿eh? De portada de un libro. El padre del Titanic. Vaya historias. Ese barco, ese viaje, sigue con su senda de historias, casi tan grande como el propio océano. Terminamos el bloque informativo con grafitis, muy raros. Grafitis de un lugar realmente dramático. La batalla del Somme fue una de las más horrendas y de las más prolongadas de la Primera Guerra Mundial. Al lado del campo de batalla había una zona de túneles que ahora mismo está abandonada, que se denominaba la ciudad subterránea. En la ciudad subterránea malvivían presos de la enfermedad, del hambre, del miedo, miles y miles de hombres que dejaron en las paredes centenares, miles de grafitis, concretamente más de 2000 se han encontrado. Grafitis en los que se pueden identificar sus miedos, sus esperanzas, que son una crónica un siglo después de cómo se vivió la angustia de la guerra, de una guerra particularmente cruel como fue la Primera Guerra Mundial, de primera mano. Son muy parecidos en el fondo, como restos de la antigüedad, a los grafitis que se pueden encontrar en Pompeya o en otras ciudades romanas. Es arqueología del siglo XX. Sí, señor. Y además tienen todos una pátina de dramatismo. Hay algunos estudios de grafología que tiene que ver con los cautivos o la criminología y es impresionante. Hay una especie de hilo conductor. Hablaba Santi de un lugar terrible. Esta noche visitamos un lugar terrible como pocos y muy poco conocido además. A la sombra de las Torres Gemelas creció una zona que se convirtió realmente en recolectora de todos los restos. Esto puede sonar muy macabro, lo es, pero es que hay unas historias que hablan de lo que vaga por ahí y lo que algunos se atreven ahora a confesar, policías, miembros del FBI o bomberos. Muy pocas veces sus voces y sus imágenes han sido contempladas. Yo creo que es el momento, han pasado 15 años y tenemos que descorrer ese velo. También hablaremos de un tesoro maravilloso, el de Guarrazar, en pleno corazón de España. Un tesoro maldito, un tesoro que motivó conspiraciones, un tesoro que dicen enfrentó a Hitler, a Franco y a los franceses. ¿Será posible? ¿Y qué tenía? ¿Qué poder albergaba ese tesoro? Habrá que descubrirlo también. Como ustedes pueden descubrir la exposición de Cuarto Milenio, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? La emoción que hemos sentido en nuestras esporádicas visitas, ¿verdad, Carmen? El cariño de la gente, el esfuerzo de la gente viajando de España y otros puntos, solo para impregnarse un poco, ya no solo de lo que hay en la Expo, sino de sentirse parte de esta gran familia que somos internacional y que vamos el misterio con dignidad. Yo creo que ha sido una lección una vez más. Nos lo ponéis muy difícil. Estar a vuestra altura es muy difícil, pero lo seguiremos intentando. Y un ejemplo es Gijón, 26 de junio, Palacio de Revilla Giger. Si os ha gustado la Expo en Madrid, yo creo que esto va a ser la bomba, porque es uno de los lugares a nivel de palacio y de posibilidades expositivas más bellos de España, qué duda cabe. Y ojo, que nuevas ciudades se van a sumar a esta locura, ¿no?, de la Expo de Cuarto Milenio. 26 de junio, Gijón, las entradas ya disponibles, como siempre, todas las vías de contacto, todas nuestras webs, Taquilla Mediaset, y el día 25, como previo, daremos una de esas noches del misterio que también sé que tienen mucho seguimiento y que son, pues eso, compartir nuestras cosas en vivo. Va a ser apasionante. Gijón, 26 de junio, Expo de Cuarto Milenio. Y ahora sí,
Mundo Insólito. Comenzamos con una fotografía. Una chica, se llama Anastasia Pérez. Ahora tiene 21 años y decide revisar las fotos de cuando era niña pequeña y encuentra una. Ahí está, con su trajecito blanco, sus coletitas, los pantalones rojos. Parece que está incluso mirando unos pajaritos que tenían en una jaula y se da cuenta que hay alguien más atrás. Una especie de niña siniestra, terrible, que sujeta un muñequito. Ella de repente se asusta muchísimo porque no recuerda en ningún momento tener eso en su casa, le enseña la fotografía a sus padres y estos no reconocen a la niña. Una foto fantasma de hace más de 20 años que se ha mantenido oculta hasta ahora. Y nos vamos, si antes Santi hablaba de esos pequeños robots, drones, bueno, pues en los Países Bajos, en un zoológico, en el de Amén, han encontrado un mono al que no le gustan los drones. Decidieron poner uno volando sobre ellos para espiarlos en cierta forma. Y cuando el mono ve que se le acerca eso, coge un palo y le mete un palazo al dron que lo tira al suelo. Pero no contento, vuelve a coger el palo y lo remata en el suelo. ¿Que no le gustan esas cosas que vuelan para espiarlos? Si a veces son más listos que nosotros. Y acabamos con un testimonio, en este caso en el del piloto de Obama, que ahora ha salido a la luz diciendo que ha tenido un encuentro con objetos volantes no identificados. Fue en el año 1989. Estaba haciendo un vuelo rutinario cuando de repente al lado de la cabina se pone un objeto volante con forma de luna. Dice, la luna estaba en el otro lado, completamente diferente. Sabemos distinguir lo que es un ovni y lo que es la luna. Y en ese momento empieza a cambiar de color ese objeto volante, hasta tal punto que durante un minuto pueden contemplarlo tanto él como el copiloto y de repente, ¡puf!, sale disparado y lo pierden de vista. Lo primero que hacen cuando llegan a tierra es contar su experiencia y les dicen, los pilotos de esto no tienen que decir nada. Si queréis conservar vuestro trabajo, calladitos. Ya sabemos, los pilotos que ven ovnis son callados. Nosotros no nos vamos a callar y a veces incluso nos damos el lujo de realizar cosas que parecen a contracorriente, pero que nos enseñan historias maravillosas. Que baje la luz y que se ponga en marcha el mítico ya retroproyector. Hágase la luz y la luz se hizo, y digo yo, la luz del asombro, del conocimiento, del análisis científico, como no, siempre nuestro retroproyector, pero sin haber perdido un ápice de ese concepto de reencantarse y siempre aprender. Es más, en las últimas fechas muchísimos nos lo hacen saber, y gente muy joven también, y yo lo agradezco, y además coincido plenamente. Ya me hubiera gustado el espíritu didáctico y la capacidad para dar clase en la época estudiantil, de haberlo vivido, ojalá hubiese sido así, con el doctor Cabrera, porque son auténticas clases concretas donde nos metemos y sumergemos en otro mundo, y simplemente con unas diapositivas, y esta oscuridad y esta penumbra, donde él se desenvuelve como pez en el agua. Doctor, bienvenido. Iker, no tiene sentido hablar para que la gente no te entienda. Esa es la clave. Hay que ser concisos como eres tú, y además con conocimiento concreto sobre, por ejemplo, los huesos. La última vez hablamos de las morgues. Sí. Hoy de alguna forma seguimos rondando por ellas también, o por cátedras de anatomía. El hueso podemos pensar que es algo puramente material y que no tiene nada de misterio. Y creo que nos equivocamos si pensamos así. Nos equivocamos porque el hueso es nuestro armazón. Son las vigas del edificio. Todos por dentro tenemos huesos, pero no los vemos. Y como no los vemos, parece que no existen, pero están ahí. Y entonces los huesos son simbólicos. Los huesos significan cosas. Amén de que mantienen nuestra estructura, sin huesos no podríamos vivir. Los huesos son todo un simbolismo que vamos a ir viendo esta noche a lo largo de las diapositivas. Y tú has seleccionado del gigantesco archivo del doctor Cabrera esta estampa, y de verdad, yo cuando fui descubriendo estas fotos, doctor, me quedé muy sorprendido. No sabía por qué se hacían estas cosas. Esta especie de murales grotescos, ¿tenían sentido? ¿Por qué? Cuéntanos. Hoy tiene poca explicación esto, pero esto es una escuela de anatomía comparada y de veterinaria. Y una forma de que esto a la gente le llegara era sacar a la calle, por ejemplo, esto es un caballo con sus huesos y al lado un ser humano, que hacía ver a la gente que éramos por dentro iguales, aunque un caballo fuera un animal, etcétera, éramos dos mamíferos que por dentro estábamos hechos de la misma forma. Y esto hacía que hubiera nuevos alumnos y la gente se entusiasmara con la veterinaria. Bueno,
Cosas así de impactantes, porque lo que vamos a aprender también, doctor, es el enorme contraste de los tiempos. Cosas que antes eran tomadas como normales, como material propio para el aprendizaje, hoy nos horrorizarían en un mundo quizá excesivamente políticamente correcto, ¿no? Esto sería impensable hoy. Esto sería impensable hoy y, sin embargo, en aquellas épocas, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, era muy fácil hacer una composición con 4 esqueletos, haciendo que fumaban y que jugaban al póker, simulando lo que ellos llamaban los juegos de la muerte. Es decir, juegos de la muerte. ¿Por qué? Porque juegan al póker, que es un juego peligroso, están fumando, que también es venenoso, y ahí están los 4 seres ya muertos, pero vivos. Están jugando al póker 4 esqueletos. Y esto hoy sería, vamos, sería irreverente y problema delictivo, a lo mejor. Incluso nos podían... Sí, imposible hacer. Qué bueno. Es decir, estamos viendo ya que en poco tiempo hay unos cambios de actitudes, de perspectivas morales. Estamos hablando del ámbito científico, ojo. También beben, doctor. Es decir, sí, señor. Muchos de los pecados, entre comillas, los estamos viendo ahí casi como si fuera un retrato de males que azotan al hombre en aquel momento. Pero otra cosa importante, no hablamos de atrezo, doctor. Importantísimo. Todo lo que vamos a ver son esqueletos reales. Estos son esqueletos reales y por eso se titula Los deportes de la muerte, por todo lo que acabas de mencionar. Y son esqueletos auténticos. Es decir, esto hoy es imposible, como ya hemos comentado, pero es que estaban ahí, como cuerpos vivos. Donados. Cuerpos donados para esto, exactamente. Magnífica imagen que se titula La tarjeta de visita. Es decir, la muerte viene a ese grupo de 4 caballeros que están ahí tranquilamente y son jóvenes, aunque en aquellas épocas pues había barbas, etcétera, y presenta su tarjeta de visita. Porque la muerte en su carrera con nosotros nos da de ventaja toda una vida. Pero vamos a ver, doctor, vamos a ver. Esto yo lo puedo entender en el ámbito espiritista, en el ámbito de alguien que quiere hacer un espectáculo macabro, pero qué impresión, porque es que además uno de ellos casi de forma actoral se sorprende ante la muerte y hablamos de científicos, repito, y de esqueletos reales. ¿Se hacía también con algún tipo de sensación moralizante? Probablemente sí. Lo que ocurre es que son fotos, estas del siglo XIX, final del siglo XIX. Fíjate que ellos están sentados como charlando en una situación distendida, parece que uno tiene como unas cartas también en la mano, una chistera en el suelo de relax. Están en una zona como de escenario, hay una tarima donde ellos están... Por lo tanto, esto tiene un sentido pedagógico también. Es decir, ellos están posando para el fotógrafo. Aquí nacía la fotografía en estas épocas y el fotógrafo les tenía todos estaros quietos. En una foto de estas costaba en hacer 1 minuto quietos. O sea, no es como ahora que le das al móvil inmediatamente la tienes. Y todo esto también tenía un factor, un elemento pedagógico. Impresionante, doctor. Seguimos vagando... Y esto ya a mí me deja sin palabras. Esto es tremendo, esto es tremendo. Esto, en algunos circos, cuando los esqueletos se podían utilizar, hoy no, había circos que presentaban, digamos, cuadros teatrales. Este es uno de ellos con esqueletos que se titula en francés La bolsa del infierno. La bolsa del infierno es la bolsa económica, donde las acciones, donde se compra y vende el dinero. Y es como una parodia del mundo de la bolsa. Correcto, porque en la bolsa es el mal, el dinero es el mal y en el centro el diablo. El diablo en el centro con sus papeles y abajo y arriba todos comprando y vendiendo acciones, ya muertos, cadáveres, y por eso se titula La bolsa del infierno. O sea, en la bolsa está el engendro del mal, siglo XIX. Finales del siglo XIX, el dinero, el mal, la muerte. Doctor, ¿nos imaginamos hoy en día un circo con cadáveres reales? Posible. ¿Problemas de todo tipo? No, imposible. Solamente con cosas de plástico, con recreaciones. Esto sería imposible hoy. Totalmente. Sorpréndanse, por favor. Publicidad. Sí. Esto es pura publicidad. Esta es una tarjeta de visita, una foto hecha por la Escuela de Homeopatía de Nueva York, por la clase de osteología, que es la clase de huesos. Entonces ponen esta disposición donde están todos los huesos y 2 esqueletos con un profesor al lado a la derecha diciendo, vengan ustedes a estudiar con nosotros que aprenderán mucho de huesos. Y para eso, ¿qué hacen? Ponen diagramas, huesos colgando, 2 esqueletos sentados. Aquí no hay nada más que un elemento de propaganda de venga usted a la Escuela de Homeopatía de Nueva York, que es la mejor del mundo. Alguien en mitad de la Quinta Avenida le da una tarjeta y le pone venga a la escuela, comillas, del doctor Cabrera. ¿Se imaginan con esa foto? Bueno. Estoy pensando una cosa, doctor, y muy sinceramente viendo escuchando tus explicaciones y metiéndome qué es lo que quiero que haga el público en cada imagen, que viaje en el tiempo. Me estoy dando cuenta que a lo mejor en el siglo XIX y principio del XX no se tenía tanto pavor a la muerte, estaba más asumida, y ahora ver una calavera es que, nos espanta de tal forma que pensamos que no existe la muerte y que todavía, en los últimos coletazos del XIX, la muerte era parte de la vida.
porque la muerte entonces estaba muy cerca, Víker. Hoy está lejos, está escondida en los hospitales, en las residencias de ancianos, en las UBIs. La muerte en esa época estaba al lado. La gente moría en su casa. Y eso tenía un sentido entonces. Y aquí ya... Damos un giro. Aquí damos un giro. Por primera vez en la historia de la humanidad se puede ver ese hueso sin necesidad de que muera la persona. Y eso es increíble, prodigioso. El inventor de los rayos X, Röntgen, una noche pone una lámina en la que su mujer, esta es la mano de su esposa, había puesto la mano con los rayos X y al día siguiente, al revelar esa lámina, aparece la mano de la mujer de Röntgen con un anillo en metal y es la primera vez en la historia que se ve un hueso por dentro de una persona viva. Esto revolucionó la medicina, la cultura. Esto fue algo inenarrable. Cuando Röntgen vio esto, no daba crédito, creyó que era mentira, que se había pintado. Tuvo que hablar con otros compañeros, hablar con médicos, amigos suyos. No creyó en los rayos X. Correcto. Porque se llamaban X, doctor, por incógnita, rayos incógnita, ¿no? No sabía por qué, porque no lo veía nadie. Hoy siguen sin verse, los rayos X no se ven, igual que las radiaciones. Y aquí tenemos la mano de la esposa de Röntgen, con su anillo, el metal no lo dejan pasar las radiaciones, y esto era prodigioso. Esto todos los médicos hemos visto esta mano en nuestra como carrera. Como un icono, ¿no? Todos. Porque todos. claro, hay que pensar una cosa. Es la primera vez que un ser humano, imagínense a Röntgen, Sí. tiene esa mirada. Es la primera vez que un ser humano ve el cuerpo, el universo interior, de esta manera. Y claro, eso es un avance que es exponencial, ¿no? Eso fue brutal porque a raíz de entonces empezamos a ver cosas extraordinarias. Es decir, estos son dos niños que nacen unidos por el cuerpo y se ve perfectamente los dos cráneos, las dos columnas vertebrales, los dos tórax fundidos en esas monstruosidades que había cuando la genética hacía malas jugadas. Y claro, con la radiografía los médicos podían ver dónde estaba la unión y dónde no estaba. Aquí tenemos dos columnas vertebrales, pero acaban en un punto común, el coxal abajo. Dos cráneos, dos cerebros en un mismo cuerpo. Este niño, por supuesto, no sobrevivió. Pero claro, imagínate que nos metemos como en el alma del ser humano. Es que estaba pensando en eso, doctor. Claro. Me da la impresión todavía hoy, fíjense, y hacemos un poco ese juego. Estamos acostumbradísimos a todo tipo de tecnología, los 3D, las visiones desde el ojo de los drones. El ser humano ya parece que casi nada le asombra, ¿no? Porque conocemos aparentemente todo. Y sin embargo, doctor, volver a una vieja lámina de esta época, me da la impresión de que tienen algo de fantasmagórico, no en el mal sentido, ojo, sino que parece que el alma de la persona, el interior de la persona, queda también reflejado. Es que estamos viendo hoy que hay muchas cosas hacia afuera, pero poco hacia adentro. Y mirar hacia adentro es la explicación de nuestra vida. Cuando vieron esto los médicos por primera vez, encontraron que teníamos un ser interior y hoy ya esto, pues claro, resulta antiguo, pero es una reflexión filosófica. Imagínate esta mano. Estas son las dos manos de Marie, una señorita que tiene 6 dedos. Fijaros que en la mano derecha 2 dedos salen de un mismo metacarpiano, que son los huesos largos que tenemos en la mano. Luego contamos 6 dedos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto, claro, se ven por fuera 6 dedos, pero nadie podía explicarse cómo era por dentro. La gran revolución de la medicina. Esto fue la visión del interior del ser humano. Revolucionaria. Y ya de ahí nacen, en realidad, todos los museos de monstruosidades de la época. Este es un bebé que nace pero no puede sobrevivir, en el cual el cerebro se le ha cerrado prematuramente. Todos los bebés cuando nacen tienen unos agujeritos para que el cerebro crezca y pueda expandirse. En este bebé, las fontanelas, que son esos agujeritos, están cerrados y este bebé fallece por imposibilidad de que el cerebro crezca. Y esto es lo que se vería en radiografía, pero en una imagen del Museo Dupin. Que es un icono realmente, doctor, de lo que, por ejemplo, hemos visto esto a alguien no versado, se lo colocan, como está pasando, ojo, hay un nuevo analfabetismo de Internet, digital. ¿Por qué? Porque personas consumen fotografías que no saben de dónde vienen, con una explicación que no es la que es, y yo he visto imágenes de este tipo, doctor, como extraterrestre. Sí. Y claro, mucha gente, lo que es cierto es que dice, hombre, se parece a la idea que tenemos pero es la del cultura, arquetipo, la ¿no? cultura Google, es decir, google.com, pero hay que leer libros. Bueno, esto me ha impresionado muchísimo, doctor. Esto yo no lo conocía y conozco alguna cosa de este ámbito, y esto no lo conocía. El doctor siempre con sorpresas y me habla de la cara de león. Exactamente, la facies leonina de este hombre adulto que ya que falleció, pero cuando vivió tenía una cara monstruosa, grande, con un cráneo gigantesco, con una cara plana. ¿Y por qué ese hombre tenía esa facies leonina, esa cara de león? Pues la explicación está en el hueso de al lado, porque este hombre a los huesos le habían crecido tanto que tenía lo que se llamaban exóstosis, es decir, crecimiento anómalo del hueso. Fíjate que la calota craneal cortada al lado derecho, fíjate qué gorda es la calota. Eso es el doble de lo normal.
Por lo tanto, estas facies de león era porque el crecimiento del hueso había sido bestial y había tenido esa cara. Este hombre vivió, seguramente se burlaron de él en vida y ahora muerto, con esa cara, enseña a los estudiantes de anatomía los entresijos del ser humano por dentro. Facies leoninas. Facies leoninas. Hay algo un poco de también de grandioso y de asombroso y de extraordinario, incluso en los nombres, ¿no? Adoptándolos sí, claro. a temáticas que todos podemos comprender, ¿no? El hombre de la cara de león. De la cara del león. Bueno, y esto es increíble. Esto es increíble porque esto es la guerra en Cuba, la guerra española en Cuba, 1898, y es la primera vez que se puede ver un proyectil que ha entrado en la cabeza de un soldado, de un combatiente, y el proyectil está ahí. Proyectil enorme, en aquella época los cartuchos eran muy grandes, con objeto de matar. Este hombre vivo se le hace una radiografía, tiene el proyectil ahí, estaba vivo, falleció posteriormente, pero ese proyectil se podía ver y no había otra forma de verlo nada más que con esa radiografía. Ahora, has dicho 1898. Estamos hablando de la guerra de Cuba, en la que estuvo Ramón y Cajal, nuestro premio Nobel. O sea, es una guerra en la cual, que acordaros que los Estados Unidos, España, la independencia de Cuba. Fíjate qué épocas donde ya los rayos X lo dicen todo. Esta es una radiografía de un sujeto vivo con un proyectil en el cerebro. Y entonces, claro, esto ya es... Claro. El doctor Cabrera nos enseña cosas científicas, claro, tan rotundas como un hueso. Claro. Pero eso tiene un reflejo en la sociedad de su tiempo. La sociedad de su tiempo creía que con los rayos X te podían ver desnuda. Y entonces los periodistas de la época imaginaban que la mujer, para que nadie la viera desnuda, tenía que ir con metal. Y entonces este es una iconografía de chiste, pero no tanto chiste. Brutal. De una mujer vestida, y con el perrito también vestido de metal. Brutal. Para que nadie pudiera con el aparato de rayos X verla desnuda. Porque claro, estamos es absurdo. Claro, pero doctor, estamos hablando de una cosa. Un nuevo hallazgo causa un temor. Un hallazgo científico es una revelación nueva y la gente se siente desnuda porque esos rayos pueden revelar su interior. Claro, y eso está en los periódicos de la época. Y es fantástico porque era lo que la gente de la calle pensaba de los rayos X. Claro. Mujeres acorazadas. Acorazadas, claro. Impresionante. Claro. Y aquí planteamos un juego casi, doctor, ¿no? Sí. Claro, cuando uno ve una imagen, sea la que sea, uno ve la imagen como es. La personalidad nuestra proyecta en la imagen. Entonces, el que es optimista, el que ahora esté en su casa viendo con optimismo el programa, verá una mujer bella que está encorvada, con el pecho, los brazos, el pelo, el cabello suelto. El que sea más pesimista verá una calavera. Claro. Pero Fíjate, este tipo de juegos se hacían, por cierto, se han vuelto a poner de actualidad, curiosamente, en el mundo viral con el famoso traje de no sé qué colores. Y de repente millones de personas, y esto tiene 100 y pico años. 120 años mínimo. Pero siempre había un elemento fundamental, doctor, que era la calavera, ¿eh? La calavera, porque la calavera es el símbolo de todo, de la vida y de la muerte. Más de la muerte porque es cuando uno ha muerto. Pero esto era constante, había un montón de dibujos de este tipo. Los artistas procuraban engañar a la persona para que no hubiera manera de acertar. La vida en medio de la muerte se titula este cuadro. Le dicen trampantojo también, ¿no? Esta especie de trampa ocular. Antojo, y terminamos, que estaríamos todo el programa con el doctor Cabrera repasando imágenes increíbles, pero habrá que ir dosificando también, ¿no? Para que tengamos muchas ganas de estas pequeñas lecciones de aproximación a la vida y a la muerte y al conocimiento humano. Y acabas con esto, doctor. Acabamos con esto porque, Iker, los que nos están viendo, nosotros, todos somos muy parecidos. No hay pie para que alguien se sienta superior a otro. ¿Y por qué acabamos con esta calavera? Porque esta no es cualquier calavera. Esta es la calavera del músico más grande del mundo, Beethoven. Y esta calavera es como la nuestra. Y Beethoven vivió y fue un genio. Y aún escuchamos a Beethoven muchos años después. Y esto es una especie de llamado a nuestras personas que nos están viendo, que nos siguen todas las noches, para un poquito de humildad. Todos somos lo mismo, tenemos huesos por dentro y lo que hay que hacer es cultivar la humanidad y aprender. Aprendemos siempre con el doctor Cabrera. Es un honor, doctor, de verdad. No, para mí. Y te lo digo porque lo siento, aprendo, me asombro y al final, ¿qué hay más bello que en un programa de televisión? Fíjate, doctor, utilizar la fuerza de la imagen, la potencia de la imagen, que puede ser para, lo he dicho muchas veces, ¿no? También para ir lo más primitivo, para condenar a las personas a lo más abyecto, a lo más impulsivo. Utilizar la imagen para aprender, creo que es una de las motivaciones importantes de la televisión, porque tenemos la fuerza de este medio. Y por eso estamos aquí y seguiremos estando. Por supuesto, doctor. Por cierto, tú estuviste en un sitio muy especial. Estabas en Nueva York el 11 de septiembre, ¿no? Correcto. ¿Qué recuerdas? Pues recuerdo algo terrible, cómo todo el mundo de todas las nacionalidades que vivían en Nueva York, ese 11 de septiembre, se unió en una sola carne en contra de esa ignominia. Y también recuerdo que de aquellas torres no salió ni una sola foto de ningún cadáver, porque nunca hubo ningún cadáver. El trozo más pequeñito de la gente que murió allí tenía este tamaño.
Y como siempre, doctor Cabrera no sabía que yo le iba a preguntar esto, lo puede confirmar, no sabía que le iba a preguntar esto, y nos da el pie exacto para lo que vamos a contar. Porque no vamos a hablar, doctor, de todo lo que ya sabemos, sino precisamente de, con todo el respeto lo decimos, lo decían los estadounidenses, el vertedero donde se llevó todo ese material, donde han pasado algunas cosas y donde era un mundo pulverizado. Eso ha dado el paso perfecto, doctor, para continuar nuestra investigación. Gracias, como siempre. Vámonos a ese sitio que es muy desconocido, porque las torres, evidentemente, son un símbolo de la humanidad en aquel tiempo, derrumbado. Todo aquel material se llevó a otro lugar prohibido y tabú, evidentemente. Ahora hemos empezado a conocer algunas cosas de ese lugar. Es un lugar muy triste y es curioso, muy desconocido. Seguramente la tragedia mediática más importante de todos los tiempos, la del 11S, la de las Torres Gemelas, ocultaba una especie de patio interior sobre el cual no ha habido miradas. Por eso nos sorprende tanto conocer esta historia y lo que ha ocurrido aquí, que es lo que viene a continuación. Triste, desolador, impresionante este vertedero, repito, con todo el respeto, pero así se le dominó en Estados Unidos, donde se recibía todo el material minúsculo prácticamente de la tragedia. Claro, es que ocurre una cosa, cuando caen las Torres Gemelas y la zona hay que limpiarla para que se quede como zona cero y allí construir lo que hay hoy en día, tienen que retirar todo ese material y llevarlo a algún sitio, y deciden trasladarlo al vertedero de Fresh Kills en Staten Island. Allí llevan todo lo que son pues las vigas que habían quedado todas retorcidas, el cemento, todo aquel material que se podía clasificar para ver si había efectos personales de las personas que habían perdido la vida en ese día de los atentados de las Torres Gemelas. Y allí se encuentran con todo tipo de restos, no solo los restos materiales, como eran material de oficina, joyas de las personas que estaban allí trabajando, motivos personales como fotografías, sino también restos humanos. Muchos de ellos ya convertidos simplemente en cenizas y otros de los que apenas quedaba casi nada. Todo ese material, miles de toneladas, día a día tenían que ir clasificándolo las diversas personas que se encontraban allí, porque verdaderamente era una zona pues bastante terrible, no solamente para ver, sino para trabajar allí con toda la carga, además anímica, que tenían esas personas que habían vivido esos atentados que habían minado a la sociedad neoyorquina. Con lo cual, uno de los policías, el sargento Frank Marra, fue destinado a esa zona como un poco el supervisor de todas esas cosas que había que hacer allí. Y él, si quieres, él mismo en persona nos puede contar cómo era ese terrible vertedero donde día a día tenían que llevar a cabo su trabajo. Tras el 11 de septiembre, cuando movieron los escombros desde la zona cero al vertedero, también trasladaron el ADN, los restos y las cenizas de mucha gente. Es como si se hubiera convertido en un cementerio sin lápidas. La razón por la que creemos firmemente en ello es que hay cerca de 1.200 personas que nunca han sido identificadas. Se incorpora a esta mesa nuestro compañero Diego Marañón. Diego, buenas noches. Buenas noches, Iker. Porque has compilado una serie de historias que tienen que ver con observaciones anómalas, podríamos poner casi el guión fantasmas aparecidos. Ahora nos vas a contar porque esta historia de Frank Marra, el sargento, y de este lugar tan trágico, conectan con esa otra realidad. Sí, las tareas que se tenían que hacer en el vertedero era todo tipo de pruebas que pudieran ser
y servir para identificar a alguna persona, recogerlas, llevarlas había hospitales para identificación de ADN, pues todas las familias de 1.200 personas que no habían sido halladas, que no quedaba ni resto de ellas, habían dado su ADN para que se pudieran hacer las pruebas pertinentes y así poder identificar algo que quedara de sus familiares. Pero además encontraron 54.000 objetos personales, 4.257 restos humanos, y llegaron a identificar a 300 personas, pero todavía había muchas, casi 1.000, de las que no se tenía ni el más mínimo resto para poder ver que estaban allí ese día además y que habían muerto. Son desaparecidos, volatilizados, realmente. Totalmente. Además, fíjate, la carga personal que tenían esas personas cuyos compatriotas estaban reducidos a cenizas y ellos tenían que estar tocando esos hierros, esas cenizas que quedaban de muchos familiares también que habían muerto, de los propios voluntarios que se encontraban en el vertedero. Frank Marra, uno de esos días, empieza a encontrarse un poco mal y es cuando tiene una visión que él mismo nos ha contado cómo fue. Un día fui a trabajar y no me encontraba bien. El vertedero se había convertido en una especie de mini ciudad con muchas cosas, entre ellas un hospital. Dejé mi puesto de trabajo, que era el área de vehículos incautados, y mi inspector me llevó hasta el hospital para conseguir antibióticos y que mejorara. Cuando llegamos frente al mini hospital, salí del coche y cuando miré a mi derecha, vi a una mujer afroamericana vestida con un uniforme antiguo y llevaba una bandeja con sándwiches y café. Al cerrar la puerta y volver a mirar, ya no estaba. También hace poco recibí un correo electrónico de una mujer americana que vive en Wisconsin, que leyó el libro y me dijo que esta trabajadora de la Cruz Roja que nosotros describimos es una recolectora de almas y que vaga por allí no para servir a los vivos, sino realmente para ayudar a aquellos que han fallecido y enseñarles el camino hacia el más allá. Una visión nítida, casi compacta, con detalle, no es algo nebuloso, algo que se esfuma, ¿no? Que está ahí y que parece que encima había más personas que habían identificado la misma aparición. Exactamente. Hasta tal punto es física esta aparición, Iker, que muchos creen que ha sido una voluntaria que ha ido a dar de comer, a dar unos bocadillos, a dar café a estas personas que estaban trabajando en esas tareas. Lo que les extrañaba a todos es que no se acercara demasiado, siempre quedaba como a 50 metros de ellos y que en un momento dado se esfumara como si hubiera venido y se hubiera ido a la nada. Son varios los testimonios que describen a esa misma mujer como vestida de la Cruz Roja de la Segunda Guerra Mundial, así la identifican, afroamericana. Y Frank Marra solamente empieza a pensar que es algo extraordinario cuando empieza a oír esos testimonios, cuando ve que hay más gente que describe exactamente lo mismo que él ha visto y todos aseguran que no era nadie que pudiera estar en esa escena porque esa zona estaba restringida, no había personas que pudieran entrar allí, pues eso, a dar un café a los que estaban trabajando porque tenían que pasar por varias zonas de seguridad y prever que nadie pudiera entrar en la zona acordonada. Hasta tal punto que, como veíamos, Frank Marra dice que cuando empieza a narrar la historia y cuando sale su libro, hay una persona que le escribe y que tiene ciertas dotes de evidencia. Y dice que, bueno, esto es común en zonas donde han ocurrido desastres tales como estos atentados. Y que es una recolectora de almas. Es decir, es una persona que todas las almas, las miles de personas que quedaban sin identificar, cuyos restos estaban todavía por esas vigas, por esos edificios, la forma en que fueran a la luz. Eso de que los fallecidos tienen que cruzar al otro lado, pues sería una de esas personas. Alguien que bajaba para guiarles hacia dónde tenían que ir a las personas que se quedaban aquí y que estaban vagando porque no sabía qué había ocurrido.
Diego, tú pudiste hablar con Frank Marra. ¿Qué impresión te dio este hombre? Porque alguien puede pensar, bueno, como tantos otros trabajadores, desde una visión, desde luego, muy alejada de la realidad, pienso yo, ha intentado sacar tajada, contar una historia. Esto es propio de Estados Unidos. Después del shock postraumático de casi 15 años, se empiezan a contar cosas que nunca se habían sabido ni se había informado de ellas. A nivel personal, ¿te pareció una persona afectada, impresionada de verdad por lo que había vivido? Muy impresionada, porque además él no se dio cuenta de lo que estaba viendo hasta muchos años después, cuando para escribir un libro sobre la tragedia del 11S fue a entrevistar a otra serie de detectives y policías que también habían estado implicados. Fue entonces cuando ellos mismos le contaron esas mismas experiencias que habían tenido con él, con la supuesta aparición, cuando él mismo recordó haberla visto. O sea, que había una especie de memoria perdida o de no asimilación del hecho, considerándolo algo casi natural. Efectivamente, él mismo me decía, y me lo definía así, que para él había sido un jarro de agua fría entrevistarse con estas personas y bueno, y darse cuenta de que realmente él había sido testigo sin saberlo, sin ser consciente hasta muchos años después de que esa aparición bueno, se le había aparecido a él y al resto de un grupo de policías que también habían estado por allí. Afán de notoriedad, desde luego, desde mi punto de vista, no tiene ninguno y de hecho creo que lo que él quiere contar, y así me lo hacía saber, quiere animar al resto de policías a que cuenten sus experiencias, o si hay que no tengan más, miedo. Efectivamente, a abrir el veto, digamos, que se ha establecido sobre este tipo de sucesos en Estados Unidos. Quiere decirse, por tanto, Diego, que en esa zona han pasado más cosas, si es lo que nos cuenta ahora Frank Marra. Sí. Que no es el único, ni mucho menos. Y este tipo de apariciones que vienen ahora, a mí me parece esto tremendo, ¿eh? Tienen además una especie de iconografía que nos suena mucho de otros lugares. No sabemos qué pensar, pero desde luego parece que la honestidad es grande, que la preocupación es grande. Estamos hablando de la gran herida y para los norteamericanos esto no es ninguna broma, ninguna broma. Y están hablando de algo que lo tenían ahí, ¿no? Y que ahora aparece en forma de sombra. Sí, porque no solo es esa aparición de una mujer que parece estar ayudando a los demás, también hay otro tipo de apariciones que son más sutiles a veces, porque son sombras que parecen esconderse entre los escombros cuando los trabajadores están haciendo allí sus labores, pero había una descripción que a mí sobre todo me ha dejado, ellos los llamaban masas negras, como algo denso, como algo pesado, como algo malo. Si recordamos películas, por ejemplo, como la de Ghost, hay un momento en el que unas masas negras, como ya las describen, empiezan a subir como del inframundo, de dentro de la tierra, de los propios infiernos, para llevarse a un alma terrible, ¿no? Pues sería un poco esa imagen la que ellos describen, esas masas que parecen estar buscando algo entre los amasijos de hierros y que también se han encontrado muchos de ellos. El propio Frank Marra ha recogido esos testimonios en su libro y así nos lo cuenta. Periódicamente mandaba a inspectores para comprobar que no se producían actos de vandalismo en el vertedero, y ellos volvían para informar que habían visto sombras negras y estaban realmente asustados. También he oído historias de otras personas que han visto a gente caminando en áreas donde el acceso estaba restringido. Los han llamado y ellos simplemente continuaban caminando y desaparecían. Tremendo, masas negras. La definición muchas veces nos da la impresión de que el cine, la ficción, que en el fondo es un pensamiento común, que se establece, ¿no?, como una hipótesis colectiva, a veces atina y nos cuenta cosas que luego los testigos en su vida cotidiana han visto. Aunque la película tenga muchos años, se está refiriendo a algo que siempre ha estado ahí, ¿no? Masas en lo negras. que todos están de acuerdo, tanto familiares como trabajadores de esa zona del vertedero, es en que sigue siendo un cementerio y muchas cenizas, muchos restos de personas han quedado allí, ahora debajo de lo que es un parque, porque se construyó en honor a todas esas personas que no habían podido ser reconocidas, que ni siquiera se encontró una simple ceniza de ellos. Nosotros hemos estado en esa zona, pusimos en su día unas grabaciones, soplaba el viento, con lo cual muchas leyendas e historias que se han contado sobre los sonidos del 11S, yo no sé si podían tener, seguramente sí, que ver con esa especie de rocambolesco giro del viento en esa zona tan cambiada, ¿no?, por la circunstancia. Pero yo nunca voy a olvidar la sensación, imagino que evidentemente la sugestión juega un papel, ¿no?, la sensación de soledad, de desgarro, pero casi material,
en el aire, ¿no? Espiritual quizá, no lo sé, que se vivía en la zona cero y aledaños, ¿no? Y de silencio. De silencio en mitad de la Gran Pasar por Manzana, ahí, que era nadie increíble, ¿no? hablaba, nadie. Yo no lo olvido, ¿eh? Había esos, cuando se estaba empezando a reformar esa zona. Pero es que esa zona tiene mucha historia. Y esa zona resulta que hace que muchos hablen sin temor. El sargento Frank Marra, como decía Diego, ha lanzado el llamamiento de los valientes una vez más, ¿no? Oye, si sois valientes, contar esto porque no somos los únicos. Diego se ha puesto a trabajar y ha encontrado por lo menos 2 historias que les van a interesar. Sí, una de ellas es la de la exagente del FBI Lili Leonardi, una persona que desde muy pequeña ya estaba marcada, digamos, por lo insólito y que viviría su vida entre una especie de 2 realidades. La de la niña que desde los 3 o 4 años ya era capaz de visualizar una serie de extrañas figuras de aspecto azulado. Ella les llama así, los hombres azules, cuando es pequeña, no acierta a distinguir o a determinar qué pueden ser. Y luego la de la persona absolutamente normal, psicológicamente perfecta, sin ningún problema, que puede superar las pruebas en 1984 para entrar en el cuerpo de policía, que en 1997 accede al FBI, a la Oficina Federal de Investigación, y de hecho el 11 de septiembre de 2001, cuando el vuelo 93 de United Airlines se estrella en Pensilvania, todo el mundo lo recordamos, ella trabajaba en el FBI en esa época y fue nombrada, digamos, enlace o portavoz entre la policía y los familiares de las víctimas de esa catástrofe. Inmediatamente todo se pone en marcha, Leonardi llega al lugar de la catástrofe unas 3 horas después de haber sucedido todo, y lo que ella describe es algo aterrador. Dice que al llegar se encuentra el cráter producido por el impacto, se encuentran los pinos ardiendo, una espesa, digamos, humareda que incluso le llega a irritar las fosas nasales, es difícil estar ahí. Dice que esa escena no se parece a ningún otro accidente de avión que ella haya podido ver y había estado implicada en la investigación de varios. Pero lo que le llama la atención es que al fijarse detenidamente en lo que está viendo, al fondo, entre la catástrofe, entre los restos, llega a distinguir una serie de luces que se van haciendo cada vez más brillantes, hasta el punto de que llegan casi a cegarle, no puede mirarlas directamente, se forma una especie de neblina en esa zona donde ella está mirando, y allí dice ver un grupo, una especie de grupo de seres, de cientos de seres, dice, de aspecto blanquecino y acompañados de una especie de aura azulada, muy similar a los seres que ella es capaz de ver desde pequeña y que ella describe como una auténtica legión o batallón de ángeles, para ella son ángeles que están custodiando el lugar de la catástrofe. Es decir, son unas figuras que están surgiendo de los restos. Ella dice que allí no hay restos ni cadáveres de ningún tipo, no se encuentran objetos personales de las víctimas, todo queda reducido a absolutamente... Como contaba Cabrera antes de lo que es la zona cero, esto es unos... pero... que pulverizado todo por completo. Pulverizado, por desgracia, como estamos viendo en recientes catástrofes, todo queda así. Ella nos dice efectivamente eso, que está acostumbrada a ver escenas, pero que aquello le deja absolutamente impactada. El grupo de figuras comienza a ascender poco a poco, y lo curioso de esta historia, Iker, es que, como te digo, es una persona que trabaja en el FBI, pero la historia no solamente sale de ella, es decir, sí sale de ella, pero es confirmada incluso por sus superiores. Kenneth McCabe, que era su supervisor en el momento de la catástrofe, da la cara por ella, sale a la palestra y dice: yo creo lo que está diciendo Lili Leonardi, es una persona de absoluta confianza que ha ayudado a muchísima gente, no está psicológicamente afectada de ningún tipo, sé que lo que ella está describiendo es algo que ella es capaz de ver. Y lo mismo opina, por ejemplo, la portavoz de los familiares de las víctimas del vuelo 93. Ella dice que no ha llegado a ver nada, pero que es cierto que al llegar a esa zona de Pensilvania ha podido ver cómo es una zona muy emocional, muy poderosa, que saca emociones de todo aquel que la visita. Leonardi, de hecho, se guardó esta historia por miedo. Durante los 2 primeros años no le contó absolutamente a nadie lo que había visto, ni en el momento de la visión, ni en los 2 años posteriores. Ella temía que la expulsasen del FBI, que cuestionasen su salud mental, es decir, es algo que se guardó para ella. Y 2 años después, cuando los efectos de toda esa catástrofe, de hecho está diagnosticada con un desorden de estrés postraumático que le causó toda esta investigación, se jubiló del FBI y fue cuando lo hizo público, ya sin temor a que pudiera haber represalias en su trabajo, y lo ha publicado en un libro titulado En la sombra de una placa. Aquí hay 2 posibilidades, imagino, interesantes, utilizando la mente quizá racional y más misteriosa. Una esa, y la que está en el fondo inserta en la creencia, es decir, que algo queda en esas grandes masacres flotando.
La versión, digamos, de otro tipo, más psicológica, es el dolor, la sugestión, el recuerdo, la conexión con el drama, hace que nuestro cerebro proyecte algo asociado a su creencia previa o muy fuerte, muy fundacional, sobre lo que podría haber ahí. Es decir, es una imagen creada por personas que evidentemente están bajo una tensión tremenda de saber que compatriotas han vivido ahí. Yo creo que en y han algunos muerto ahí. momentos sí, en el momento de la tragedia, momentos muy cercanos, pero cuando pasan 20 años y gente que no sabía lo que ha pasado allí te describe exactamente lo mismo, es cuando ya Ahí empiezas a ocurre algo. pensar que ocurre algo más. Estamos en ese dilema, pero esperen, si hay dos cuerpos que realmente fueron noblemente recordados, ¿no?, por las acciones en el 11S, fue la policía. ¿Cuántos muertos, ¿no?, en la policía de Nueva York? Los agentes del FBI también. Pero los bomberos se convirtieron en héroes, en iconos de la valentía. Y claro, en los bomberos también ha habido historias alucinantes. Diego trae quizá la más espectacular. Sí, su protagonista es Rafael Hernández, un bombero de origen mexicano, paramédico de profesión, que había estado trabajando como socorrista en la Cruz Roja de México, había estado involucrado en desastres como los terremotos de México, de Nicaragua, de Guatemala, la erupción del Nevado del Ruiz, que acabó con la ciudad de Armero, en Colombia. Es decir, había visto de todo en su vida. Y casualmente él estaba en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Por aquel entonces él había dejado a un lado un poco su profesión de bombero, se sentía estresado y trabajaba como vendedor de televisiones en esa zona, ¿no? Bueno, él había quedado a los pies de las Torres Gemelas con unos amigos, es decir... ¿Había quedado allí? Sí, estaba justo en la base de las Torres Gemelas y vio cómo el primer avión impactaba encima de su cabeza, destruyendo pues, la primera torre, ¿no? Evidentemente, lo que él ve en ese momento es un absoluto caos y le sale su instinto de bombero, es decir, se ofrece voluntario. Inmediatamente cuando todo se pone en marcha, la policía les dice: oigan, yo soy bombero de la Ciudad de México, estoy aquí para ayudarles, si necesitan que vaya adentro, solamente tienen que darme un casco y un hacha para ayudar a la gente. Así lo hacen, es decir, él se ofrece como bombero voluntario y empieza pues a tratar de rescatar a gente en esos primeros minutos, que son absolutamente brutales. Él lo describe además, dice que incluso habiendo sido testigo de todos esos desastres que hemos mencionado, jamás había visto escenas como las que vio en esos primeros minutos. Él describe, recuerda, por ejemplo, en esos primeros minutos, cómo madres se lanzaban con sus bebés en brazos al vacío. Es decir, él lo llega a describir en una entrevista como gente lanzándose a la muerte para escapar de la muerte, tal cual. Bueno, él está en esos primeros momentos y llega el momento en el que la primera torre se derrumba, y se derrumba encima de él. Milagrosamente consigue salir ileso de esa catástrofe y tiene una especie de pseudo experiencia cercana a la muerte, porque él cierra los párpados en ese momento, no sabe si está vivo o muerto con todo el estruendo que tiene encima. Afirma ver a su abuela muerta, a sus padres, toda su vida pasa por delante. Se pregunta dónde está, si sigue respirando, y cuando se da cuenta que sí, bueno, sigue ayudando inmediatamente a tratar de escapar a gente. La noche del 14 de septiembre, Iker, cuando él formaba parte de la cuadrilla de lo que ellos llamaron escarbadores, que era gente que se dedicaba a sacar trozos, escombros con la mano para tratar de no dañar a las víctimas, a las potenciales víctimas que estuviesen heridas. Él formaba parte de esa cuadrilla y la noche del 14 de septiembre entra a uno de los huecos en los que todavía no se había mirado y se encuentra algo que evidentemente jamás pudo olvidar en su vida. Es un hombre de unos 50 años, de raza negra, que está atrapado entre dos paredes, y él lo describe, dice que tiene el corazón saliéndose del pecho, pero literalmente, es decir, tiene su pecho abierto y su corazón es visible, digamos. Está a punto de morir, evidentemente, y llegan cuando el hombre está agonizando. Este hombre le da un número de teléfono, le pide que por favor llame a su familia, a su mujer, a sus hijas, y les diga que las quiere y que se despida de ellas por él. Ese hombre fallece a los pocos minutos de encontrarlo, no se puede hacer nada por él. Y fíjate, Iker, la historia de este bombero, de este auténtico héroe entre la comunidad hispana en Nueva York, es conocida hasta este punto, pero existe algo que poca gente conoce, algo que este bombero confesó a nuestra compañera Clara Tahoces. En 2010 se puso en contacto con ella, porque había leído algunos trabajos que Clara había hecho, y le contó exactamente lo mismo. Quiero contarle a usted que yo tuve una visión en los días posteriores, mientras estaba rescatando a gente, que no he contado a nadie por miedo a que me tachen de loco, pero que es necesario que se sepa. Y es que durante los días posteriores a la tragedia, mientras yo intentaba sacar a gente, ese hombre de unos 50 años que él trató de ayudar, se me apareció
Es decir, se me aparecía, yo lo escuchaba en mi cabeza diciéndome, vaya por aquí, aquí hay víctimas, allí tiene otra posible víctima. Es decir, eran intuiciones que él escuchaba en su cabeza y que efectivamente, cuando él iba a los lugares, se encontraba con gente aún con vida, ¿vale? Colgando de un hilo, pero aún con vida. ¿Le ayudó esa intuición, esa aparición, ese guía, lo que sea, a encontrar y a salvar a un montón de gente en esa zona cero? Hernández estuvo durante 72 días posteriores a la tragedia intentando encontrar a gente. Evidentemente, a los 72 días ya no había a nadie a quien ayudar, pero sí que en los primeros días esta persona cuenta cómo ese hombre de raza negra le iba guiando por esos pasillos en busca de los supervivientes. Él no quiso contarlo nunca a nadie, de hecho, como te digo, solamente se lo contó apenas a muy pocas personas. Hay reportajes sobre su vida premiados, periodísticamente hablando, que no tienen ni resto, ni el más mínimo rastro de esta historia, ¿no? Y cuando él sentía que esta historia debía contarse y estaba dispuesto a hablar, de hecho Clara llegó a contactar con él para poder hacerle una entrevista, 10 años después de la catástrofe, este hombre murió el 25 de septiembre de 2011 a los 49 años. No se pudo hacer nada, de hecho él, como te digo, es un líder entre la comunidad hispana, tanto en México como en Nueva York, y es una historia inacabada, pero que nos da también pues una perspectiva distinta y esperanzadora a que mucha más gente pueda contar este tipo de experiencias, ¿no? Yo creo que saldrían no un libro, sino muchas cosas de lo que pasó, porque sabemos de apariciones del tercer hombre, ayuda sobrenatural, sonidos, intuiciones. Claro, en esa caja, con miles de personas, repetimos, que acabaron pulverizadas y todas las emociones quedaron ahí, ¿no?, como registradas. Desde luego que también habría que hacer una reflexión sobre todo esto apasionante, que es alguien que es un héroe, alguien que ha demostrado, no solo aquí, sino en los grandes terremotos, seísmos brutales que derrumbaron ciudades enteras en diferentes países de América, y que es un héroe, y que resulta que siendo un héroe tiene miedo a contar algo que en el fondo le ha pasado, ¿no? Y que muchas biografías, y no es la primera, ni será la última, cuentan toda la heroicidad, pero es héroe hasta aquí, oye, después ya no es héroe, porque si cuenta esto ya se le quita la heroicidad. Es la censura muchas veces y autocensura de testigos que hemos visto, policías, FBI, bomberos, que se callaron su encuentro con el misterio, con los llamados fantasmas del 11S. Pues fijaos, espectral por un lado y esperanzador también por otro, ¿no? La gente empieza a hablar de nuevo y seguro, y hacemos el llamamiento, porque este programa llega, por supuesto, a Estados Unidos, seguro encontraremos más pistas de personas que detectaron la otra cara, ¿no?, de esta enorme tragedia. Diego, gracias como siempre, compañero. Un placer, Iker. Gracias. Nosotros proseguimos, ¿y sabes con qué? Pues con una visita. Una visita que tiene algo de fantasmagórico también, pero más cenagosa, más terrible. Los visitantes. El año de los humanoides. Así bautizaron los ufólogos investigadores a 1973 en Estados Unidos. Fue tal la cantidad de incidentes que se quedó como un titular en la memoria colectiva. Y no nos extraña, porque si repasamos la amplia lista ufológica, vemos a decenas de personas que afirmaron incluso en comisaría haberse encontrado con ellos y haber guardado una porción intensa del miedo inolvidable. Pero ven, el caso que yo les recupero aquí todavía va más allá. Pocos tan espantosos y lo van a entender enseguida. Primero por el entorno, un entorno algo feraz, algo salvaje. Estamos en Mississippi, estamos concretamente a las riberas del río Pascagoula, que es un afluente lleno de remolinos, lleno de peligros, traicionero. Pero Hickson y Parker, que llevan muchos años trabajando en la industria pesada, saben perfectamente que es un lugar que conocen. Y además son dos hombres que se visten por los pies, oriundos, pero conocedores muy bien de cada rincón de ese lugar, y saben perfectamente que tienen miedo a muy pocas cosas. Por tanto, no huyeron, como hubiera sido casi natural, al ver lo que se plantó casi delante de ellos en línea recta a unos 100 o 200 metros. Y no huyeron porque ellos eran tipos duros. Pero todo eso cambió, porque claro, ya casi caía la noche, el cristal de las aguas del río era grisáceo, no había nadie en los alrededores, no se oía una mosca, y aquel aparato tenía que tener motores, tenía que estar impulsado por algo, y sin embargo les extrañó ese silencio.
Era una especie de uso objeto ovoide, pulido, físico. Es más, ellos percibieron perfectamente cómo las ondas expansivas en el agua se iban abriendo. Dudaron entre salir corriendo y yo creo que un poco el orgullo yanqui les hizo mantenerse casi como soldados a la expectativa, observando. En aquel instante, unas figuras tipo esfera, tipo pequeña cápsula, empezaron a rodear a la plataforma principal, también ejerciendo una especie de presión o de soplido sobre las aguas. Es decir, lo que estaban viendo aquellos dos hombres no era ninguna alucinación, estaba produciéndose como un extraño circo material. Se quedaron allí, aguantaron un poco más, y entonces, al ir aproximándose aquellas esferas hacia la ribera, hacia la orilla donde se encontraban, se dieron cuenta de lo peor. Y es que había unos seres que configuraban aquella forma, que no eran un círculo en mitad de la nada, sino que según venían, se iban casi transformando en lo que tienen ahí. Un rostro sin ojos, unas protuberancias, un cuerpo que parecía cenagoso, construido por el propio cieno del fondo del río, unas manos poderosas acabadas en tenaza, un cuerpo entre fantasmagórico y podríamos decir casi que cósmico o alienígena. En esa mezcla propia de la ciencia ficción se concentran muchos terrores. Ellos estaban perfectamente sanos, no consumían ningún tipo de sustancia extraña, no eran amigos de lo estrambótico, y sin embargo tres figuras, una por el centro y las dos por los flancos, se iban aproximando. Cuando dos de esas figuras tocan la orilla del Pascagoula y notan, sienten que van a subir a por ellos, su conciencia se cierra, baja la persiana como si fuese una especie de sueño hipnótico inducido. Y se imaginan la angustia de saber que el último recuerdo es estas tres figuras imposibles en mitad del río, saliendo de algo desconocido y que van a por ti. Siguiente escena en la memoria, inolvidable por supuesto para él, de Parker, es estar sobre una especie de fría mesa de autopsias, blanquecina, envuelto de una gran luz, de un resplandor que hace casi daño a los ojos. Y en mitad de él, surgiendo de algún lugar con un engranaje que él no puede comprobar, un largo cable de acero terminado en una esfera que a él le parece un ojo poderoso que lo está observando, que le está escaneando, que está escrutando cada poro de su cuerpo. Se siente atrapado como en un hospital, en un angustioso hospital, diría yo. Ya no hay rastro de las tres figuras que como centinelas del río, como capturadores, han aparecido, no están en ninguna parte, y solo esa luz diáfana invade la mente de Parker. Nada más y nada menos. El retorno es ya de noche, pleno río, pánico, dónde hemos estado, qué ha ocurrido, qué ha pasado, y correr hacia las dependencias del sheriff. Es tan increíble lo que cuentan que intervendrá el FBI. Durante meses, Parker y Hickson intentarán dar respuesta a lo que han vivido. Tienen un tiempo perdido que quizá, quién sabe, ha transcurrido en el interior, en las entrañas de una nave de otro mundo. O quizá, como se dijo, era todo un extraño experimento humano para hacer creer y quizá enloquecer a personas, insertándoles en el cerebro la posibilidad, la creencia de que habían estado dentro de una nave interplanetaria. Nunca lo sabremos, ellos tampoco. Tuvieron obsesiones, pesadillas, muchas veces se despertaban en mitad de la madrugada soñando con que en mitad de la habitación estaba ese ser vigilante, como un nexo con aquella experiencia en el otoño del 73 en el Pascagoula. Hay un elemento muy curioso y creo que pionero en estas historias, y es el espionaje del FBI a los dos testigos principales. Durante meses les pincharon el teléfono, les siguieron, les hacían ir a comisaría con otras excusas, y entonces, en salas de vigilancia con los modernos para aquella época, repito, año 73, paneles de cristal invisible por un lado, les vigilaban y escuchaban atentamente esos hombres de negro sus conversaciones. Pues bien, en todo ese periodo, ni una sola contradicción, ni una sola trampa dialéctica, ni un solo guiño, no era ninguna broma. Aquellos dos hombres habían visto algo y seguían aterrorizados. Hace poco, Hickson murió, el más veterano de ellos, y lo hizo con la misma duda, con el mismo temor, levantándose en la noche y creyendo ver al ser del río procediente del ovni de Pascagoula. Nunca obtuvo una respuesta. Nos encontramos, por tanto, ante el caso más pavoroso de los Estados Unidos, quizá en toda su historia. ¿Quiénes eran estos seres? Algún día sabremos por qué de la actitud aparentemente agresiva y escrutadora de los visitantes.
¿Y qué les parece si nos metemos en la dinámica siempre atractiva del cara a cara? De la confrontación de opiniones para el aprendizaje común. Dos buenos amigos, criminología e historia, aquí presentes. Son importantes ambos conceptos. Hubo libros antiguos, tendrían razón o no, no lo sé, de título espectacular como Casas que matan. Suena casi a ciencia ficción, a literatura esotérica de los años 70. ¿Qué sentido, me dirán, Iker, tiene esto con la actualidad? Bueno, porque en España hay algunos ejemplos que son noticia, porque la reincidencia del mal, de la muerte, de los crímenes, hacen ya que sean cosas excepcionales. Y de una de esas cosas, de un caso concreto, vamos a hablar. Vamos a volver a entrar en una casa que ya conocemos, que nos impresionó bastante y que, como digo, ha vuelto a salir en las planas de los periódicos porque la carambola oscura ha vuelto a darse. ¿Quién tiene que estar aquí para este cara a cara que vendrá después de que conozcan el caso? Evidentemente, toda una eminencia como nuestro amigo Vicente Garrido, bienvenido. Hola, Iker. Que nos enseña siempre tantas cosas, y otra persona que también nos enseña un sinfín de cosas y siempre con el sano acento escéptico. ¿Qué nos contará Juanjo Sánchez Oro? Bienvenido, compañero. Hola, muchas gracias, Iker. ¿Casas que matan, sí o no? Bueno, luego lo pregunto, ¿vale? Vamos a Tres Forques, que déjenme... No, lo cuento luego. Una anécdota que a mí me hace mucha gracia, aunque tiene su lado macabro, de Vicente Garrido con este lugar. Tres Forques, Valencia, una casa aparentemente normal, pero que no, estadísticamente, desde luego, no es nada normal. El pasado 12 de marzo, los cuerpos de seguridad acudieron urgentemente al edificio número 1 de la calle Tres Forques, en Valencia. Los bomberos habían encontrado muerto al vecino de la puerta 14, ya en avanzado estado de descomposición. La noticia no pasaría de ser un breve en la sección local de sucesos, si no fuera porque se trata ya de la 9ª persona que ha perdido la vida aquí en extrañas circunstancias. Las dos primeras muertes fueron la vedette Gracia Imperio y su antigua pareja, Vicente Alberto Artal, en 1968. El hallazgo de las espitas de gas abiertas inició diversas vías de investigación, pero el caso nunca se resolvió y sus dos muertes inauguraron un reguero de accidentes, suicidios y crímenes que no han cesado hasta nuestros días. El siguiente fallecido fue un vecino que cayó por el hueco de la escalera desde el último piso. Solo unos años más tarde, un joven de 18 años que vivía en el 8º piso fue encontrado muerto en su casa tras la fiesta en la que había celebrado su último cumpleaños. La quinta y sexta víctima fueron una niña de 2 años y su hermano mayor, que cayeron al vacío desde el 4º piso mientras jugaban saltando a la cama junto a la ventana. Poco después, el vecino de la puerta 15 apareció muerto en su casa tras varias semanas, sin dar señales de vida. La noche del 1 de marzo de 2012, Edilen Oliveira, una joven brasileña que se ganaba la vida en la prostitución, acudió al edificio tras la llamada de Javier, un vecino del 5º piso. Tras una enorme disputa a las 4 de la madrugada, Javier acuchilló en repetidas ocasiones a la mujer hasta que ésta cayó por el hueco de la escalera. La investigación del equipo de Cuarto Milenio, que en 2012 pasó una noche en la casa donde todo empezó, hizo descubrir que precisamente ese lugar ya había sido utilizado como lazareto en la gran epidemia de peste de 1647 y también como cementerio en el virulento brote de cólera del siglo XIX.
como si este enclave hubiera sido elegido a conciencia para acoger a la muerte durante siglos. Este reguero de desgracias ha provocado el miedo de algunos vecinos que han llegado a abandonar el edificio. Y es que, en casos como este, las aplastantes cifras acaban con cualquier atisbo de lógica y abren la puerta al misterio. ¿Es posible que nuestra personalidad se vea alterada por los extraños influjos de nuestra vivienda? ¿Puede el macabro legado de una casa hacernos mella? Incluso en los casos más extremos, ¿puede llegar a matar un lugar? Nuestro compañero Javier Pérez Campos le dice, lo pasó bastante mal. Y aquí la gran pregunta, y quizá él es un ejemplo, ¿no? ¿Una casa puede modificar nuestra conciencia, nuestra psique, casi empujarnos a cometer ciertas acciones? ¿O es la sugestión previa, porque uno sabe lo que ha ocurrido allí, la que influye enormemente en el cerebro? Todo esto es explicable físicamente, antropológicamente incluso. Bueno, vamos a hablar de eso en este cara a cara. Hay un pequeño guiño, han visto a Javier Pérez Campos, ¿no? Este reportaje, esta visión, la hicimos hace algunos años, esta primera visita, porque la casa de Tres Forques fue noticia por eso. Pero es que ha vuelto a serlo ahora, es increíble, otra vez. ¿Se cumple un poco la maldición o es pura estadística? Vicente Garrido, les decía, tiene una curiosidad en todo esto impresionante, y es que a él le impacta esta historia de Tres Forques hasta el punto de que en una de sus aclamadas novelas habla de un reportero de Cuarto Milenio y de esta casa en concreto. ¿Por qué te impresionó tanto esta historia, Vicente? Sí. Como criminólogo. Pues mira, me impresionó porque es un desafío a la estadística. Literalmente a mí esta casa me vuelve loco, porque... Nunca mejor dicho. Nunca ¿no? mejor dicho, porque es una acumulación tal de muertes misteriosas, trágicas o directamente asesinatos, de tal manera que he revisado bueno, los estudios, las bases de datos, y no hay ninguna otra casa en toda España donde haya constancia de esta acumulación en estos 40 o 50 años, ¿no? Y lo que es más importante, prueba hasta qué punto el espacio, el lugar, se mezcla, interactúa con el yo, con la persona, para generar, no voy a decir una especie de otra persona diferente, pero se genera algo en un lugar que puede ser completamente diferente a esa persona en otro contexto, ¿no? Y eso es muy interesante y hay muchos estudios en criminología sobre esto. Y tanto que es interesante. Juanjo Sánchez Oro, tu visión siempre es de una posible explicación, quizá hasta el punto físico. ¿Cómo es posible? Sí, bueno, yo creo que en este caso podemos estar ante una posible ficción de la estadística también. O sea, ¿Ficción de la estadística? Claro, es decir, hay una serie de elementos. La estadística, no debemos olvidar que la estadística, sobre todo en estos casos, está basada en el azar. El azar, conviene también recordarlo, que es una cuestión de suerte, que a veces nos olvidamos, y la suerte es muy caprichosa. Hay un concepto que es la falacia del jugador, que es un caso muy conocido y que ocurrió en el año 1913, me parece que es, en Monte Carlo. Allí lo que ocurrió es, jugando a la ruleta, salió 26 veces consecutivas el color negro. Y lejos de hacer que todas las personas que estaban jugando se hicieran millonarias, lo que ocurrió es que se arruinaron, porque pensaban que a continuación iba a salir el color rojo, que eso era imposible, ¿no? Que de alguna manera el universo se tenía que equilibrar, y no ocurrió. Entonces, el azar es así, es decir, es cierto que podemos estar ante una estadística extraordinaria, pero es que la estadística también funciona también con estos extremos, ¿no? Entonces, a mí lo que me extraña quizás de este caso es que si estuviéramos ante una casa que mata, imagino que los sucesos luctuosos tendrían que tener una especie de factor común. Y aquí tenemos accidentes, asesinatos, problemas mentales. No lo veo tan claro, ¿no?, como que hay una causa detrás más homogénea o un poco más restringida para justificar estos sucesos. Básicamente es una casa herida. ¿A qué me refiero con esto? Es una casa impregnada de tragedia. Los criminólogos ambientalistas y los psicólogos hace tiempo que... ¿Hay criminólogos ambientalistas, Vicente? Sí, por supuesto, porque ya hace muchos años que conocemos la influencia del ambiente sobre el crimen. Se han tenido que volar edificios porque sencillamente la acumulación de crímenes y de delitos violentos era tal que era mucho mejor intentar esparcir a los habitantes en otras viviendas que mantener esa casa. Hoy en día sabemos que si dejamos poco a poco que un lugar se abandone, eso reclama a determinados tipos de personas. Hay una serie de claves y de estímulos que se asocian con la personalidad de los que van a vivir. Por eso, esta casa está herida. Es una casa donde se ha producido una profanación una y otra vez, porque
Pensemos, ¿qué es nuestra casa? Nuestra casa es el lugar donde buscamos, en teoría, la mayor de la tranquilidad. Es el sitio donde tú esperas encontrarte con los afectos, con las personas que más quieres. Cuando se produce una muerte trágica, misteriosa o directamente un asesinato en un sitio, se produce una herida. El caos de alguna manera invade ese lugar por un tiempo determinado, quizá hasta que venga una nueva generación. Pero en esta casa no ha habido tiempo para que se cure nada, porque una y otra vez aparece muerte, asesinato o, en definitiva, una tragedia que no se explica. Y eso genera... ¿No es azar para ti, Vicente? Bueno... Que ha planteado, y además con una historia muy bonita, el tema del azar. Claro, todos sabemos que la estadística incluye series caprichosas, ¿verdad? Pero durante 50 o 60 años esta casa nos viene inquietando, y entonces no se puede negar científicamente que pueda ser una casualidad. Pero verdaderamente, antes que aceptar la hipótesis de la casualidad, yo creo que los científicos deberíamos preguntarnos si hay alguna otra cosa, creo yo. Sí, pero deberíamos coger también un poco la muestra más completa, hacer una fotografía más amplia. Es decir, nos estamos quedando solamente con los datos más oscuros o más negros. Por ejemplo, se me ocurre, podríamos hacer una encuesta y ver cuántos matrimonios de ahí han tenido a lo mejor bodas de oro o bodas de platino, que a lo mejor podría ser un síntoma de felicidad. Y sin embargo ese cómputo no se realiza. Entonces, cuando tengamos la fotografía completa de sucesos negativos y sucesos que podemos calificar como positivos, a lo mejor se equilibra un poco más la visión que tenemos de la Pero finca. ¿sabes lo que pasa? Que no todos los lugares guardan la misma relación con las personas. ¿Por qué? Porque cada persona en un espacio determinado desarrolla un sistema, digamos, de interacción, sus fantasías, sus deseos, sus miedos. ¿Por qué estas casas son tan importantes, siguen en la investigación paranormal o incluso en la literatura y en la ficción? Porque una casa nos permite de alguna manera encerrar ahí muchos miedos que tenemos en esta sociedad. Y las personas buscan de una manera inconsciente muchas veces un sitio que de alguna manera refleje sus miedos o inseguridades. Entonces seguro, estoy convencido que durante todos estos años ha habido gente súper feliz, pero eso no significa que determinadas personas no buscaran en esa casa un reflejo de sus miedos o de sus angustias, y la casa les respondiera en consecuencia. Ya que tú buscas el miedo o la inseguridad, o ya que tú traes aquí la angustia, este es el lugar apropiado. ¿Qué clase de elemento físico puede generar una estadística que todos estamos de acuerdo, tan anómala y singular en España? Pues a ver, el primero es que es complicado porque primero tendremos que ver lo que comentábamos si realmente tenemos fenómeno o no. Pero desde luego sí que se ha hecho mucha investigación con respecto a edificios que podríamos calificar como tóxicos de alguna manera, ¿no? Y que incluso pueden generar algún tipo de cognición anómala. Que eso, dentro de los que nos interesan las cuestiones como las casas de duendes, ¿no? Los poltergeist y tal, pues observamos muchos de estos factores, ¿no? Que pueden influir. Se ha estudiado mucho y hay bastante investigación, lo que pasa que todavía no es concluyente, sobre determinados efectos geomagnéticos o alteraciones en el campo geomagnético o también en el espectro electromagnético, ¿no? A muy baja intensidad. De eso hay mucha investigación, que además se ha asociado mucho a lugares encantados. Y hablando en cristiano, Juanjo, ¿cómo la gente podría entender en la casa Tres Forques qué puede estar influyendo a este nivel? Si realmente hubiera algún tipo de, lo que comentamos, algún tipo de generador electromagnético, ¿no? Que pudiera afectar de alguna manera el cerebro de las personas y provocarles algún tipo de desequilibrio. Maquinaria, ¿no? Cercana, pesada, claro. Algún tipo de incluso conexión con aspectos telúricos naturales, es decir, aguas subterráneas. Aspectos, te digo, claro, para que la gente lo vea muy gráfico, exacto, ¿no? Que pudiera tener que ver, porque son dos cuestiones distintas. Una cosa es el geomagnetismo terrestre, que se maneja de una manera, y otra cosa es los elementos electromagnéticos que funcionan por otra vía, ¿no? Hay un factor también que me gustaría indicar. No sería suficiente con que hubiera esas variaciones del campo electromagnético o del campo geomagnético. Tendría que haber también una predisposición psicológica. Entonces una conjunción de elementos, ¿no? Una especial hipersensibilidad a la que no todo el mundo puede. Pero no solamente eso. Es raro en tantos casos, ¿no? Claro, claro, porque sin duda que durante muchos años ha habido mucha gente feliz, pero lo que quiero destacar es que hay ambientes que deprimen. Hay contextos que sacan aspectos de desesperación, y eso es una cuestión personal. Tú puedes encontrar a una persona que, enfrentado a un determinado estímulo o situación, no siente nada, pero otra sí, claro está, porque de lo contrario esa casa sería inhabitable, como es lógico. Entonces, ¿qué ocurre, Iker? Lo que pasa es que esa casa es una casa que ya no te mira de frente. Tú, para verla, tienes que ponerte en una situación particular. Es una casa que juega un poco al escondite con el espectador, que de alguna manera ya no ve nunca una mirada diáfana. El aspecto externo, desde fuera, ya desarrolla ambigüedad, doblez, capacidad para ocultar.
Y dentro, como es propio del estilo racionalista de los años 50, hay aspectos que claramente pueden invitar a la soledad o el desasosiego. Y en determinadas personas está más que comprobado que un contexto produce una reacción mental muy fuerte, incluso genera actitudes que pueden prolongarse durante muchos años, de depresión, ideas pesimistas, situaciones que en otras personas no serían detectadas, en ellos afecta de una manera profunda a su espíritu. Entonces, cuando yo algunas veces he comentado que una casa clama por sus habitantes, es una manera metafórica de decir que determinadas personas pueden encontrar en una vivienda el reflejo de sus propios miedos e inseguridades y a partir de ahí desarrollarse una simbiosis, una interacción que puede llevar a un resultado fatal. Pero, lugares depresivos. ¿Sí? Claro, pero... ¿Es posible o es un mito? Sí, la cuestión es que volvemos un poco a lo mismo. La cuestión es si realmente lo que estamos cayendo es en el error de hacer una atribución externa de lo que realmente es un factor interno, que es un poco lo que tú parece que... No, pero es que es una interacción, Juanjo. Sí, es que ese elemento en una casa de campo con vacas y en un prado fantástico no surgiría. No, pero no necesariamente, porque te puedo poner muchos casos. Es decir, se han hecho experimentos de llevar a personas que no saben a dónde van y ver si tienen alguna percepción anómala, y no sienten nada. Solamente, es decir, el conocimiento previo, claro, les induce, ¿no?, a ponerse a una predisposición psicológica que favorece... Déjame un ejemplo muy curioso. Juanjo, eso no te lo puedo hacer. No, déjame solo uno y te comento. Mira, hay un caso en Pensilvania, una mujer adquiere una vivienda y todo perfecto. En el momento que se entera de que en esa vivienda, ella no sabía nada, se entera posteriormente que en esa vivienda había habido un suicidio y además había habido también un crimen, empieza a tener daños psicológicos después de que tiene esa información. Es que, perdona, pero vaya, Juanjo, también vaya suerte, ¿no? Sí, pero se entera, es decir, a posteriori. Es decir, ¿y qué hace? Denuncia a la propia inmobiliaria por daños y perjuicios, por esos daños psicológicos y por no haber sido informada previamente. Es decir, entonces, Juanjo, ¿la casa objetivamente le provoca el daño o es el conocimiento que tiene que empieza a generar una especie casi de profecía autocumplida? Es la gran pregunta, en una espiral, ¿no? Pero Juanjo, permíteme, porque yo creo que nuestros espectadores esto lo verán claro. ¿Qué es el pensamiento acerca de algo? Es una idea que tú tienes. Es evidente que todo lo que produce un contexto anómalo, ya sea esta finca o cualquier otro contexto, lo hace a través de las expectativas y de los pensamientos, porque es el cerebro lo que rige nuestros miedos, nuestros deseos, conscientes o no. Esas expectativas no están ajenas al contexto, claro que no. Precisamente lo que estoy defendiendo es que se trata de una casa herida, pero no herida porque sangren los ladrillos, herida porque crea un cosmos para determinadas personas de tragedia. Y en ese sentido la casa clama a determinados sujetos que generan esas expectativas. Claro, otros muchos no lo hacen. Lo que quiero decirte es que las expectativas están producidas por los lugares. Y en ese sentido, yo creo que las expectativas por eso digo que es un sistema de... No, pero ahí está el gran dilema, la expectativa. Es que es una interacción. ¿El lugar o la gente? El lugar y la casa están en interacción. Es un sistema de interacción. Sí, lo entiendo, pero por ejemplo, otro caso. Aquí en Madrid nosotros tenemos el viaducto, que para el que no lo sepa, pues es un puente, ¿no?, que une dos lados de la ciudad, ¿no? Y es un sitio que tradicionalmente, si se puede decir así, ha sido utilizado para suicidarse, hasta que ya pusieron unas determinadas barreras, ¿no?, de cristal y ya ahora se impide. Bueno, podemos decir que el viaducto nunca ha sido considerado, que yo sepa, un lugar maldito. Y sin embargo tiene un índice de suicidios enormes. Nadie piensa que el viaducto atrae a las personas ni les provoca una ansia irrefrenable de lanzarse al vacío, ¿no? La gente va allí a resolver un problema que tienen. Entonces, ¿podemos atribuir al viaducto esa capacidad magnética de provocar que alguien se arroje? Te pongo un ejemplo totalmente distinto. Otro puente, en Escocia. El famoso puente de Milton, donde se han computado unos 100 perros que se suicidan, entre comillas. Que es un caso conocido. Ahí estamos hablando de perros que, evidentemente, la capacidad que tengan, la responsabilidad que tengan para saltar al vacío es muy distinta a la que puede tener un ser humano. Se ha constatado que eso es así. Y hay una explicación física que determinados veterinarios manejan, que es que al final lo que hacían era saltar porque abajo vivía una colonia de bisones y eran atraídos por el olor de esa colonia de bisones y además los perros no eran capaces de ver lo que había al otro lado, por lo tanto saltaban a investigar, ¿no?, atraídos por ese olor y se suicidaban, entre comillas. Para nosotros era un suicidio. Bueno, pues hubo personas que pensaban que ese lugar era maldito hasta el punto de que hubo un individuo que quiso arrojar a su bebé al vacío porque decía que el puente le llamaba, ¿no?, y decía que su hijo era el anticristo. Eso en los años 90. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Realmente, fíjate qué diferencia, ¿no?, de si realmente es el puente el que provoca esa acción, no sea acto luctuoso o no. Pero claro, aquí el punto está en que yo no digo que sea el puente. Yo lo que digo es que es la interacción, es el sistema vivo
entre una persona, sus fantasías, sus creencias, sus miedos y el contexto que lo fomenta o no. ¿Pero qué significa que lo fomenta? Significa que la estructura ambiental de ese lugar tiene una enorme repercusión sobre psicología. Quizá no tanto buscando aspectos electromagnéticos, quizá buscando lo que es la Gestalt, el complejo, la imagen. Y eso es tan importante como que las casas, los lugares, configuran la biografía de las personas. Las casas, los lugares de la infancia, marcan muchas veces las biografías. Hay personas que cuando contestan a la pregunta ¿y tú realmente dónde eres?, solo pueden nombrar un lugar determinado, porque fue el que le marcó. Es esa casa la que le marcó, no otra cosa. Y el lugar en el que una persona vive es tan importante como que puede constituir un elemento, por ejemplo, que genere a un escritor impotencia o, por el contrario, fertilidad. ¿Me explico? La psicología de los lugares es enormemente importante a la hora de comprender los comportamientos de las personas. Cerramos con una pregunta. Me parece increíble lo que estáis, en el buen sentido, contando, enriquecedor, profundo, pero adictivo casi, ¿no? Y tenemos que cerrar, el cara a cara es así. ¿Qué pasa, por tanto, en Tres Forques? ¿Puede ser un ejemplo de casa que mata? ¿Qué explicación le darías al caso concreto? Yo creo que Tres Forques es un ejemplo de un suceso luctuoso continuado con otro, por azar o no, que no permite que de alguna manera se genere la suficiente tranquilidad y curación, vamos a llamarle psicológica, para que los acontecimientos empiecen a tener otro tipo de desarrollo. Es decir, para que las personas que vayan a vivir ahí no, de algún modo no hayan sanado en sus expectativas o miedos. Y quizá si tuviéramos 30 o 40 años sin ningún tipo de tragedia, vamos a llamarle inexplicable, quizá esto solo sería un recuerdo agradable de lo que serían las crónicas del misterio. Pues casas que matan. Estoy de acuerdo con el enfoque. Quiero decir, hay un concepto dentro de la antropología que acuñó un buen amigo mío que es antropólogo, es catedrático de literatura, que es José Luis Puerto, que ha investigado mucho en el tema de las urdes, y él habla de casas tabú, que tienen ese factor, ¿no?, de atracción casas y de repulsión, ¿no? Y que están, pues en todo lo que es nuestro ámbito, siempre hay una casa tabú, un sitio donde no puedes visitar, pero no puedes dejar de visitar al mismo tiempo. Es ese doble estado, ¿no?, de ánimo que te suscita. Entonces yo creo que efectivamente se van creando este tipo de casas tabú, pero yo pienso también en el sentido de que es la persona a la que va la que hace esa atribución. Por eso hablo de que si tú eres ignorante de lo que realmente ha pasado ahí, ese sitio no te afecta. Alguien que no vea este programa, y por supuesto mandamos un abrazo y no queremos que pase nada más, que esto ya se acabe de verdad, pero un vecino que está allí y que no sabe nada, en tu opinión, nada le va a ocurrir. Nada debería ocurrirle, claro. Cara a cara, dos posiciones, y además lo digo, me ha parecido alucinante en el sentido pedagógico casi, ¿no? Hemos aprendido cosas. Al final un caso concreto nos sirve para, ¿se dan cuenta? La maravilla de hacer este programa, de tener estos amigos, de escuchar términos que yo desconocía, porque yo soy ignorante de todo, pero me gusta aprender, y cosas que en un lado y en otro yo desconocía. Eso es lo que nos llevamos, ¿no? Gracias, Vicente, como siempre, un honor, gracias. Muchas gracias. Lo mismo te digo, Juanjo, hasta la próxima, amigo, gracias. Vamos ahora con otra historia. ¿Conocéis la historia del tesoro de Guarrazar? Bonita historia. Vicente, ¿tú la conoces? No. Bueno, pues ahora vas a aprender tú algo, que aquí se viene a Juan Escalería para eso. Tiene un opar, no sé si sabes que hay un opar en el tesoro de Guarrazar. Sí, señor. Es una historia que lleva también todo a un lugar, a un recinto concreto que debía ser sagrado. Si hay, evidentemente, lugares desde la antigüedad, por lo menos en la creencia, depresivos, seguramente hay lugares de gloria o lugares de elevación o lugares importantes. La historia del tesoro de Guarrazar, como tantas otras, es la historia de lo poco que conocemos nuestro país y de que hay tesoros maravillosos que guardan conspiración, historias de buena y mala suerte. Hubo hasta procesos, se cuenta, se dice, nos lo va a contar Nacho Ares, entre países en conflicto por estos tesoros maravillosos. ¿Qué poder tenía ese tesoro oculto? Vamos a descubrirlo. Aquella tarde de 1858, después de haber caído esa tormenta tan grande, tanta agua que cayó facilitó que se formara una torretera encima del tesoro oculto, lo que destapó parte de ese tesoro y localizó esa fosa medio descubierta y vio que en su interior había algo que relucía. Tuvo que encontrar alguna perla, algo que se le había caído, y tuvo la suerte o el acierto de excavar al lado
y encontrarse el otro nicho. En el caso de la corona de Recesvinto, en la parte superior aparece un cristal de roca. Y como anécdota, decir que los zafiros que tiene la corona de Recesvinto también, que en este azul oscuro tan llamativo, se han analizado y sabemos que proceden de Sri Lanka, de Ceilán. Al día siguiente, otro vecino de Guadamur descubrió un segundo ocultamiento de joyas. En ambos casos, de las coronas más grandes, pendían letras que formaban extraños nombres para el profano. Recesvinto, Suintila, nombres que hablaban de la época más gloriosa del reino Visas para hacerse con él al precio que fuera. Las coronas que este segundo descubridor había donado a la reina Isabel II, entre ellas una corona real, la corona del rey Suintila, estaban expuestas en la Real Armería de Madrid. Y en 1921 hubo un robo en dicha armería y desapareció la corona más importante, la de Suintila. El tesoro de Guarrazar, nombre con el que se conocía ya al ocultamiento de joyas visigodas aparecidas en este paraje a las afueras de Guadamur, supuso desde sus inicios un enigma indescifrable para los arqueólogos. ¿Qué eran esas coronas? ¿Quién las ocultó hacía más de 1000 años? Y la pregunta que todos se repetían: ¿por qué? Procesional con seguridad, cálices, etcétera, todos los objetos religiosos se esconden en un lugar, en un cementerio, en un lugar que estaría marcado para luego volver a recuperar en un momento determinado cuando se hubieran ido, cuando se hubiera repelido esa agresión de los musulmanes. Pero la historia del tesoro de Guarrazar no se detuvo en 1858. A poco de ser descubiertas, las piezas que no se fundieron en las joyerías de Toledo o Madrid fueron vendidas a Francia. Enterado el gobierno español, se iniciaron las gestiones diplomáticas necesarias para recuperar las coronas, comenzando un proceso que no concluirá hasta los albores de la Segunda Guerra Mundial. En 1940, cuando Hitler invade Francia y derrota al ejército francés en Dunkerque, el gobierno de Franco hace intermediario en la rendición, por así decirlo, en el pacto de paz con el gobierno de Vichy. El gobierno de Franco, aprovechándose de la situación de debilidad del gobierno de Vichy, pide que nos devuelvan parte de los objetos artísticos que había en Francia españoles. Fue bastante astuto en el sentido que dejó entrever que con estas piezas Francia podía aproximarse a España y España podía aproximarse a Francia. Igual que Himmler recorrió Europa a la caza de reliquias ancestrales para el nazismo, Franco pretendió, con la recuperación de antiguos tesoros arqueológicos conservados en Francia, redimir la magia de la historia más sagrada de España. Las coronas de Guarrazar han sido siempre un gran símbolo para España, en cuanto que simbolizan la primera unificación española, el símbolo de la cristiandad en España, y unen esa idea de gobierno con religión, que bueno, para Franco le servía mucho en su propaganda política. Las respuestas a todos los enigmas que rodean al tesoro de Guarrazar aún permanecen escondidas debajo de la tierra que lo ocultó durante más de 10 siglos. Un lugar, la antigua fuente de Guarrazar, que, sorprendentemente, nadie ha excavado nunca. Desde 1858, que se produjo el hallazgo de las coronas, no ha vuelto a excavar nadie hasta que vinieron los alemanes, un equipo alemán en 2002, y ahora nosotros empezamos en 2013. Allí posiblemente estén el palacio, la basílica o el monasterio
que en su día acogieron las joyas. Un enclave mágico construido para proteger estos talismanes de la realeza visigoda, del que podríamos recuperar la tradición hoy perdida. Y en la recta final del programa, la presencia de una de las coronas del misterioso, ¿por qué no decirlo también?, tesoro de Guarrazar. Nos alumbra un poco con su viejo resplandor. Un resplandor que, como un canto de sirena, imantó y casi hipnotizó a muchas personas de diferentes franjas de la historia. Nacho Ares ha seguido la pista de este tesoro, lo ha hecho con otros muchos magníficamente en nuestro país, nos los ha descubierto, nos hemos quedado maravillados con algunos, pero este tiene elementos especiales que no hemos contado en el reportaje. Nacho, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. Por ejemplo, había el factor amuleto, que eso no se ha contado y que parece que pesaba mucho más en el trasfondo de esta historia de lo que podemos imaginar. Desde luego que sí, hay que pensar que son coronas, joyas que pertenecieron a los grandes reyes de la monarquía hispánica del siglo VII, como Recesvinto, Suintila, grandes soberanos de aquella época de nuestra historia, y que con la llegada de los musulmanes esconden, a comienzos del siglo VIII, seguramente en el 712, cuando Toledo es invadida por los musulmanes, esconden estos tesoros que estaban expuestos en algunas de las iglesias más importantes de Toledo. ¿Por qué los esconden? Es ahí donde entra el aspecto más mágico, no solamente por el valor intrínseco de esas coronas, sino también por el significado mágico religioso que tenían. Yo lo interpreto como verdaderos amuletos, esos símbolos que unían la cristiandad y sobre todo la nobleza, la clase real con la divinidad, elementos que desde luego no podían caer en manos de los musulmanes. Podrían, si hubiera sido por motivos económicos, las podrían haber fundido, podrían haber hecho cualquier otro tipo de tropelía. En cambio, las escondieron, las ocultaron en los cimientos de otras construcciones. O sea, ¿crees que había, Nacho, toda esa historia del linaje sagrado de las noblezas europeas y su creencia profunda de que parten de un tronco que tiene que ver con la divinidad? Y eso estaba representado ahí y era un poder casi totémico, era mucho más importante el poder inmaterial que el material. Pero, claro, eso puede explicar una de las partes de la historia que me parece apasionante. De repente vemos a Franco, de repente vemos a Hitler, de repente vemos a los franceses, de repente vemos una franja del tiempo tan traumática como la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué está ocurriendo ahí, Nacho, realmente? Y luego, ¿por qué Franco se interesó? Y esto deberíamos hacer un reportaje, pero intenso, ¿eh? Es un poco la operación patria, la operación de recuperación. Se ha hablado mucho de los nazis, siempre con las historias de los nazis y su necesidad de recuperar reliquias, y muy poco de esa operación oculta en España. Lo acabas de adelantar un poco. Francisco Franco lo que hace es copiar de la ideología nazi esa idea de intentar basar su condición política, social, como herederos de esa monarquía de la que antes hablábamos, pues a partir de la recuperación de reliquias. Reliquias muy importantes desde el punto de vista religioso, como la Inmaculada de Murillo, que fue una de las piezas de intercambio con Francia. Piezas también muy valiosas como la Dama de Elche y el resto de... Entraría la Dama de Elche en este pack de trasfondo un poco más mágico de lo que se piensa, ¿no? En efecto, junto con otras grandes obras del arte ibérico, de Osuna, de Elche, etc. Y también desde el punto de vista de esa monarquía hispánica que antes decíamos, la recuperación, como era lógico, de las coronas y de los otros tesoros, cruces del tesoro de Guarrazar, que ya a mediados del siglo XIX, cuando fueron encontradas de manera fortuita y fueron vendidas, y también por debajo cuerda, ¿no?, por debajo de la mesa al gobierno francés en aquella época, donde bueno, pues ya se levantaron las primeras alarmas sobre esta problemática, ¿no? Franco en ese sentido fue bastante inteligente a la hora de intentar pues por lo menos vender la imagen de ese nuevo Estado cristiano, católico, con un rancio abolengo basado en los grandes iconos de nuestra propia historia, la Dama de Elche, la Inmaculada de Murillo y sobre todo desde el punto de vista del gobierno, de la monarquía, las coronas del tesoro de Guarrazar. O sea, que eran muy perseguidas por sus fines políticos, por lo que representaban realmente y por su valor iconográfico, que al final el valor material puede ser X, pero el valor de símbolo, ¿hasta dónde llega? Bueno, ¿hasta dónde llega? Que fueron robadas, el trapicheo de los robos deja en pañales a cualquier novela, ¿no? La historia del tesoro de Guarrazar está rodeada de casi de una historia de malditismo.
Es decir, apareció, como hemos visto en el reportaje, en 1858, en 2 hallazgos sucesivos, en días casi sucesivos, de manera casual, se venden de aquella forma a Francia, como decimos. Una de las réplicas que se hizo pues desapareció también hace pocos años, porque los que entraron ahí creyeron que se trataba del tesoro original, ¿no? Siempre ha habido esa cierta idea de malditismo un poco alrededor del tesoro de Guarrazar, algo muy goloso para los ladrones, que dejando de lado el aspecto más mágico, pues iban solamente hacia el oro. Como ha ocurrido con muchos tesoros españoles, ¿no? Han pasado de mano en mano en ocasiones, han podido ser recuperadas, que hay un elemento que me parece muy importante, entroncando con lo más mágico, y es que hay una historia legendaria, muy hermosa, muy curiosa, cuando en España estas historias se tejían por parte de las comunidades y se creía en ella como la verdad del mito, mucho más poderosa que la verdad incluso racional, y es esa historia un poco sobrenatural casi de este tesoro. Sí, porque fíjate que la aparición a mediados del 19 era la confirmación de una regla muy extendida de la existencia de tesoros de la época de los moros en la provincia de Toledo. Siempre se había pensado que eso era algo legendario, o por lo menos la gente buscaba, es cierto que buscaba, pero con poca fe, ¿no? Y sin embargo aparece de pronto un gran tesoro de oro, de piedras preciosas, algunas de ellas venidas de lugares tan... La aparición de un tesoro, algo sorprendente, algo inesperado, algo que desde luego sorprende al más pintado, ¿no? Bueno, yo creo que España está cuajada de historias de tesoros, que son historias muy míticas, historias que señalan acontecimientos muy concretos, y pocas regiones de nuestro país no han tenido su gran tesoro que conectaba con una historia que para los antiguos era más importante que lo material. Ahí está el aprendizaje. Hemos recogido tesoros como el de la Liseda, tesoros como el de Villena y ahora Guarrazar, y nos quedarán muchos seguro. El resplandor de estas historias es poderoso porque, como digo, aquí lo económico, lo crematístico está en un segundo plano. Empecemos a reconocer nuestra historia porque nos enseñan estas viñetas de nuestro pasado muy poco. Hay muchas personas de cultura, pero que cuando les preguntas tesoro de Guarrazar no saben. Tenemos que aprenderlo entre todos. Nacho, gracias por la próxima aventura. Gracias a ti, Iker. Buenas noches. Gracias, compañero. Nos marchamos con fotos que han llegado. Por cierto, una nos lleva a otro lugar con muchos tesoros, en Perú, un lugar también poderoso, pero creo que algo anómalo surca los cielos. Comenzamos en un lugar maravilloso que este equipo ha visitado, Machu Picchu, en Perú, Cuzco. Ahí está una amiga, la mujer de Carlo Herbozo, que es quien nos enviaba la fotografía. Nos decía que estaban visitando las ruinas de Machu Picchu, como vemos, una de las perspectivas desde donde siempre los turistas nos tomamos fotografías. Atrás, el Huayna Picchu, otra de las montañas sagradas. Pero este amigo ha logrado fotografiar algo que estaba pues muy cerca de ese pico. Ahí lo tenemos. Guillermo León, yo creo que ha resaltado más ese extraño objeto. ¿Puede ser un objeto o qué puede ser? Porque la verdad es que tiene una forma como de calamar. Si esto nos lo encontráramos cerca del mar, pues diríamos que es un pez, un calamar. Ahí está, incluso un cebo de los que ponen los pescadores, pero volando y a tal altura en Machu Picchu. ¿Esto qué puede ser? Bueno, Guillermo León nos da dos posibilidades. Una, que pueda ser un insecto, y otra, que es un poco más extraña, dice humanoide. Hay mucha gente que nos ha mandado fotografías de supuestas brujas, que luego resultaban que eran pájaros o insectos, que de determinada forma pues parecía que era una mujer subida a una escoba y que estaba volando. En fin, que como también está muy alejado ese objeto y no se ve muy bien, lo máximo que se puede ampliar es esto, pero no sabemos lo que es. O tal vez es algún dron que estaba filmando las ruinas de Machu Picchu desde arriba. Bueno, pues lo dejamos en la incógnita, a ver qué opina nuestro público, nuestros telespectadores, porque nosotros no lo hemos logrado resolver 100%, con lo cual es una fotografía bastante curiosa. Y nos vamos ahora a algo más terrenal. Vanessa Rodríguez nos enviaba esta imagen, nos decía que ella vive en Palma de Mallorca, que estaba en una reunión con amigos, hicieron una fotografía y que cuando estaban viendo esas imágenes, pues salía algo, de la verdad, que terrorífico detrás. Dice, es que yo veo como una persona que está casi abalanzándose sobre mí, creo intuir la cara y el pelo. Vamos a ver si Guillermo, mira, aquí nos la ha resaltado bastante más para que se vea
una especie como de momia, parecida a alguna de las que tenemos en la exposición de Cuarto Milenio. Lo que pasa es que parece que está agarrada a su cuello, que por lo menos sale por detrás. Guillermo nos dice, bueno, la imagen no se ve muy bien y no nos han mandado del todo la original, con lo cual, ¿qué podía ser? Ha pensado en posibilidades. Un espejo que pueda reflejar la parte trasera y entonces el pelo parezca que es una persona que se está agarrando a ella. O había algún elemento, había un póster, algo que pueda confundirnos y en realidad no es una persona, es nada macabro. De todas formas, tampoco tenemos la fotografía original. Puede ser cualquier cosa, pero vamos, que no se asusten, que este tipo de momias solo las hay en los museos y en la Expo de Cuarto Milenio. 2 vías de contacto si desean que analicemos esas imágenes en las que aparece algo extraño, extraordinario y no pueden resolverlas. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. En las redes sociales, síganos en Nave del Misterio. Esta semana hablábamos del poder de la imagen y de la convulsión que nos producía la fotografía que tengo aquí de la niña siria, que yo creo que por aquí se va a quedar, porque es un icono tan poderoso y que a veces hay que volver a remirarlo, ¿no? Para reconectarse con lo positivo, con lo auténtico, en mitad de este valle a veces de sombras. Pero fíjense, tengo otra estampa, también es una imagen, también es el poder de la imagen no es solo fotografía, evidentemente, otra plasmación, que nos habla en otro sentido también de la fuerza que puede tener un icono. Por lo menos a mí, y por casualidades me reencontré de nuevo con ella, me impresiona siempre muchísimo, ¿no? Vean, se lo voy a enseñar. Aunque esto es romper un poco la costumbre del comentario, la reflexión donde nunca hay imágenes, ¿no? A ver qué les llama la atención. Vamos a hacer un pequeño juego, si les parece. Es un anciano. ¿Qué ven ustedes? Alguien podría ver un mendigo. Esto es 1820 aproximadamente, con 2 bastones. Casi va vestido con andrajos. No son andrajos exactamente. Alguien verá una pose o una mirada de cierta dignidad, de la experiencia, de todas formas, evidente. El cabello desmadejado, la larga barba. Pero la clave, y lo que a mí me sigue emocionando, lo que me parece un ejemplo sin precedentes, que siempre hay que recordar, por lo menos en un espacio como este, es el escrito, es la palabra, las palabras que están ahí. ¿Ven lo que pone? Aún aprendo. Es Francisco de Goya, seguramente es la última vez que escribe algo de sí mismo, una imagen que siempre se ha interpretado como su propia representación onírica. Él era un pionero en aquel momento, con prácticamente 80 años de edad del siglo XIX, ojo, que no son 80 años de hoy. Sin saber una palabra de francés se marcha a París, se convierte en un pionero de la litografía, de diferentes texturas del grabado. Goya, que lo ha sido todo, que para mí es el gran genio universal, resulta que con 80 años, en su último texto, testimonio de alguna forma, o testamento, dice: aún aprendo. Puedo tener 2 bastones, puedo tener la barba blanca y el pelo cano, puedo parecer un mendigo para otros, pero ¿qué estoy haciendo? Seguir aprendiendo de la gran maestra que es la naturaleza y la vida. Esta actitud que nos llega con Goya es un ejemplo vital que no siempre se sigue, evidentemente. Hablo de esto porque todos podemos caer, evidentemente, en el hastío, incluso haciendo lo que a uno le gusta. La repetición de los acontecimientos hacen que uno pueda no valorar toda la maravilla que es, bueno, pues crear cosas o hablar al público o la labor que usted tenga, ¿eh? No estoy hablando, yo hablo de la mía porque es la que conozco. Pero siempre hacen falta estímulos y el mayor de ellos es que la mente esté pensando en nuevos retos. Y verán, al margen de toda la vorágine, que qué les voy a decir, ¿no? Ya lo hemos agradecido mucho y lo seguiremos haciendo de la Expo de Cuarto Milenio. Nosotros nos propusimos otra cosa más, una especie de salto mortal. ¿Y por qué? Porque en el fondo queríamos, como Goya, a nuestra forma, seguir aprendiendo, seguir, sin llegar a ser tan ancianos, pero ya veteranos, seguir todavía conectados con la sorpresa y con la capacidad de tener el esfuerzo de crear cosas nuevas para ustedes y para nosotros también, evidentemente. Porque, vaya, el maestro Goya pintaba mucho para él, o casi siempre pintaba para él. Y nos hemos puesto la mira en la posibilidad de estar con ustedes. No he hablado mucho de esto porque, claro, como en un día se agotaron las entradas, pues resulta que no había que redundar mucho en ello, porque lo que se podía generar es frustración en las personas, en ustedes, los que quieran ir a estas charlas, ¿no? Noches del Misterio les hemos llamado.
Si se han agotado las 1000 plazas en un día, mejor esperar a ver si hay oportunidad de hacerlas más o en otro lugar incluso más adecuado, y entonces lo diremos. Y ustedes, algunos podrán pensar, bueno, ya está Iker vendiéndonos su historieta, su mercadillo errante. Yo lo que les puedo decir es que fue una experiencia, han sido unas experiencias tan maravillosas, no solo para mí, sino para parte del equipo, como el compañero Sergio, que ha estado también esforzándose en cosas nuevas que no conocíamos del todo. En general, vamos a llamarlo así, no quiero desvelar mucho, ambientes. ¿Cuál es mi idea? Mi idea, y la de Carmen, que se va a incorporar, yo creo que va a ser sorprendente algunas de las noches que vamos a poder compartir con ustedes. Primero, el estar en vivo, cara a cara. Segundo, el estar haciéndolo más o menos a estas horas, que se dice pronto, ¿no? O por ahí, en la noche, no en un espectáculo de tarde, no. La noche y lo que significa lo nocturno para todos nuestros temas. Y el reto que nosotros nos propusimos en el Palacio de Linares y que ahora queremos trasladar a un teatro de gran enjundia y historia mítica como el Rialto es, en plena Gran Vía de Madrid, podremos crear la fantasmagoría, entre comillas, o más bien el estado alterado de conciencia en todo el público. Yo lo que he visto es que algo ocurre, ¿no? No es una charla, no es una conferencia, tampoco es una especie de ponencia entre amigos, no es un programa, no es la tele, no es la radio, pero está la imagen que nos cubre a todos, está el sonido que nos hipnotiza a todos, está la palabra que pretende contar cosas. Y yo, como siempre, sondeé a muchas de las personas que asistieron a estas Noches del Misterio, a este experimento nuevo que yo creo que nunca se ha hecho y que para mí es lo estimulante. Podrá estar mejor o peor, pero lo estimulante es que llevamos 10 años en la televisión, hemos hecho muchas cosas y, ¿saben?, queremos hacer todavía más cosas. Queremos explorar infinitamente, aún aprendiendo, los contenidos que nos proporciona la tecnología. Porque yo me quedaba asombrado, y no quiero desvelar mucho, de cómo esta especie de climas o de fondos o de universos o de entornos que me rodeaban, nunca me había sentido así en un escenario, porque no era hablar de una imagen, era estar integrado en la imagen. Y como digo, tampoco era una cuestión televisiva, porque las personas, ustedes estaban ahí, y yo veía sus caras. Y se producía algo que no sé si es eléctrico, si es telúrico, energético, pero me llenó de asombro, ¿no? Comprobar cómo los amigos que se desplazaron, algunos desde muy lejos, a esas Noches del Misterio, estaban absolutamente conectados conmigo y creo que yo con ellos. Ahí se estaba produciendo algo que es el prodigio de la comunicación. Y cuando la comunicación es para contar cosas apasionantes, para contar cosas que yo creo que tienen que ser sabidas, para contar cosas en las que yo creo, en Se Cree Este Equipo, se produce algo muy bonito, muy auténtico, que va mucho más allá de un acontecimiento. Como comprenderán, nosotros, con todo el trabajo que tiene Cuarto Milenio, con toda la batalla durísima que además llevamos 10 años, pero jamás cesa la batalla, siempre tienes que estar al máximo intentando dar lo mejor de ti mismo, ya tenemos bastante, no podemos hacer más. Y sin embargo, como niños con zapatos nuevos, intentamos hacer algo que, no les voy a engañar, yo soñé, cuando llegué a Madrid, yo tenía 14 años, y me impresionó mucho la Gran Vía. Yo venía de provincias, ¿no?, entre comillas, y no era lo mismo que ahora, porque ahora prácticamente el mundo está globalizado. A mí el impacto de la Gran Vía, con todos aquellos cines cuando no había cines, me dejó impresionado, ¿no? Era el Broadway español. Y pensé en los viejos maestros del misterio que en los años 70 iban a los teatros y daban charlas. Y claro, quienes asistían no asistían a una cosa a través de la pantalla, sino que se producía lo que decían los viejos griegos, el egregor, la sensación de que algo entre el receptor y el emisor estaba ocurriendo en vivo. Y luego la oportunidad de preguntarnos todo aquello que ustedes nos quieren preguntar. Bueno, así nació el concepto Noches del Misterio, así vamos a seguir. Sin que sirva de precedente, les diré que en el Rialto, ni más ni menos, ahí están las fechas. Ojalá quieran venir con nosotros. No sé cuánto durará esta experiencia, si van a ser solo estas, si por sus peticiones habrá más. Todo ese público que se ha quedado con ganas de pasar una noche diferente. Pero yo quería reconectar con eso. Por eso traigo aquí este grabado de, para mí, el maestro universal Goya. Dicen que uno en su camino va eligiendo sus referentes y sus maestros. Para mí Goya lo es. Pero no por los cuadros que conoce todo el mundo, y que algunos son tan espectacularmente futuristas en su época y se adelantan y quiebran el tiempo como las pinturas negras, sino que en esa última etapa Goya da la lección que para mí han dado Félix Rodríguez de la Fuente y tantos otros, que hasta el final de sus días, no dejaron nunca de sentirse aprendices de la vida y de seguir manejando los mecanismos de su mente y de su alma
para continuar en la creación, porque es el único camino que habían elegido. Y para legarnos a los demás un ejemplo que da igual que pasen como aquí casi 200 años, porque yo sigo viendo esto y sigo sintiendo el mensaje. Cada uno de ustedes tendrá sus propios ídolos, héroes, referentes, guardianes del camino heroico, como ustedes los llamen, pero es muy importante no olvidarlos, porque estamos precisamente en una marea que nos empuja hacia todo lo contrario. Nosotros intentaremos seguir aprendiendo de la técnica, de la música, del ambiente, de ver si estamos a su altura en un lugar cara a cara. Las primeras pruebas yo creo que han sido maravillosas. Nos han proporcionado estímulo y energía. Y ahora, imagínense, teatro, Gran Vía, el misterio. ¿Y qué tipo de misterio? El más luminoso me interesa. Pero también vagaremos, como hacía en el siglo XIX de Goya, por esos lugares donde también el miedo, ¿por qué no? El suspense, la inquietud, y siempre sabiendo que todo lo que estamos compartiendo es verdad. Y también, lo que hablaba con Carmen, la posibilidad de contar esas cosas que nunca hemos contado. ¿Por qué no? ¿Por qué no abrirnos directamente con todo el público que quiera acompañarnos en esta aventura? Pues como ven, de la niña siria y lo que nos impacta en el corazón, al viejo grabado del gran maestro Goya que decía, aún aprendo. Ahora que está tan de moda, yo lo entiendo, pero la gente que quiere tener mucho tiempo libre, algunos si quieren jubilarse cuanto antes, hombre, hay trabajos que imagino que no tienen nada que ver con el de contar cosas, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero también conozco gente que en el ámbito creativo está harta de lo que hace y me sorprende. Rememoro entonces, como siempre, a Félix, ¿no? Cuando decía, no entiendo a los adultos que dicen que se aburren, pero ¿cómo te vas a aburrir si toda la realidad, la naturaleza misma, toda la esencia de la vida es un misterio y te lo estás perdiendo? Eso lo decía Félix poco antes de morir. Goya decía, aún aprendo, hay que seguir esa senda. Y nosotros, aunque sea meternos en camisa de 11 varas, les aseguro que en las noches del misterio, sin necesitarlo, sin tener por qué, porque nos apetece, intentaremos